del equipo dueño de casa. Sabemos que los pollos caseros son tus preferidos, por eso queremos que disfrutes también de las más ricas hamburguesas y los nuggets más nutritivos y fáciles de preparar. Proba las hamburguesas de pollos caseros y los nuggets caseritos elaborados con pechuga de pollo, nutritivos, bajos en grasas y listos en minutos. Encontralos en los mejores supermercados del país al mejor precio. Nuggets caseritos y hamburguesas de pollo casero elaborados con pechuga de pollo 100%. Calidad casero. Heidecon. Hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. 021-504-265. Eusebio Ayala, kilómetro 5. Muy bien, señoras y señores, estamos en la previa de los partidos de Copa Libertadores de América. Vamos a volver hasta la olla con los compañeros que están, lógicamente, ahí para ver qué presenta Libertad ante el Caracas. Ignacio Cabo de Vila, contigo, Cabo. ¿Se acabó o no se acabó? ¿Sostoa está? ¿Sostoa? Nico. Sí, señor. Sí, para ir repasando justamente la campaña del conjunto de Guaraní en esta Copa Libertadores de América. Tiene 7 partidos el conjunto aborigen hasta el momento en Copa Libertadores. Ganó 6 partidos. Impresionante la campaña del conjunto de Guaraní. Tiene una derrota y hasta el momento ha marcado 10 goles el equipo dirigido por Gustavo Costaza. Y el conjunto de Palmeiras tiene un partido en Copa Libertadores, precisamente ya en fase de grupos. Le había ganado a Tigre de Argentina de visitante por el marcador de 2-0 con los goles de Luis Adriano y William Gómez. Y bueno, este compromiso que van a protagonizar Palmeiras y Guaraní a las 21:30 va a estar dirigiendo el chileno Roberto Tobar. Serán sus líneas a Cristian Schiedman y Claudio Ríos. Cuarto árbitro para este juego, Julio Bascuñán. Todos chilenos para este partido que van a protagonizar a Palmeiras y Guaraní en el marco de esta segunda fecha de la fase de grupo. Pendientes de la reunión del Olimpia de la directiva, Ariel Ifrán. ¿Cómo le va, señor? Buenas noches, Ariel. Buenas noches, Nico. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Saludos a todos los compañeros de la audiencia de Unión FC. Y todavía no tenemos finalmente qué es lo que va a acontecer con el partido el día de mañana, el tema de las entradas, porque están reunidos en estos momentos y todavía no hay novedades en cuanto a lo que se definió en dicha reunión o lo que se está definiendo. Yo creo que van, no quiero ser responsable, pero quiero esperar primero para saber exactamente qué es lo que van a realizar. Y también la aceptación o no del cambio de escenario, como decía recién el delegado de Luqueño. Exacto. ¿No? Sí. Todo va a depender realmente de lo que Olimpia
pueda manifestar si va a estar o no de acuerdo con el que se dispute el partido en el estadio de Adrián Jara el próximo día sábado. Yo creo que por eso todavía no está respondiendo el doctor José Montero, teniendo en cuenta la reunión que se está manteniendo en estos momentos. No hay otra, hay que devolver las entradas, Edwin, ¿no hay? Yo creo que sí. Yo creo que esa es la medida que van a tomar, si me preguntaste, ¿verdad? Sí. Nico. Pero hay que esperar la voz oficial del Club Olimpia, que finalmente lo que van a determinar ellos, o en todo caso dejar para el próximo partido, ¿verdad? Si es que ellos creen conveniente eso. La única... Sí, no, es que hay que adaptarse, Nico. Acá no hay interés personal ni intereses individuales, ¿verdad? Acá es una pena, es acatar, es decir, bueno, lastimosamente, cuidémonos y es un gesto también de Olimpia para con su público. Bueno, y estamos atentos entonces, Ariel, ¿verdad? Yo creo que en minutos ya, Nico, vamos a tener novedades en cuanto a eso, en cuanto a la definición de si van a aceptar jugar o no en el estadio de Adrián Jara. Para mí que en breve ya va a estar combinando la reunión que se está manteniendo en estos momentos de la Comisión Directiva del Club Olimpia. Bueno, quedamos atentos. Pegarnos el grito, Ariel, ¿sí? Sí, por supuesto, señor, estamos atentos. Bueno, Ariel Ifrán, nuestro compañero que está en la cobertura de la reunión del Olimpia, para saber de la determinación entonces en relación al partido de mañana, Alberto. El sabor del verano Crupí Mente Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Crupí tiene más sabor que dura más. Yerba mate Crupí, frescura legendaria. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día. Desayuná NutriHuevos, de vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza. Cooperativa Judicial, y nos vemos. Sabemos que los pollos caseros son tus preferidos, por eso queremos que disfrutes también de las más ricas hamburguesas y los nuggets más nutritivos y fáciles de preparar. Nuggets caseritos y hamburguesas de pollo casero elaborados con pechuga de pollo 100% calidad casero. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. Salvo situaciones muy especiales como la sanción, por ejemplo, a Iván Ramírez, Gustavo Costa se juega por la misma, mi querido Storrer, ¿no? Casi la misma. También se juega por Fernández Cedrés en este caso y no por Maná. Ahora cambia, Nico, sobre todo el pie y el peso dentro del medio campo. Era un medio campo más ligerito contra Palestino, era un mediocampo más ligerito contra Bolívar. Hoy es un mediocampo que pisa más fuerte, un mediocampo más aguerrido el de hoy. Sí, pero con la idea de superpoblar el medio, uno no va a equivocarse mucho si pone 4-5-1, por ejemplo, ¿verdad? 4-5-1, 4-1-4-1, a la hora de atacar 4-3-3. 3-3, por eso. Sí, es un poco, si vamos a hablar de dibujos y de números, lo que va a ir ocurriendo de acuerdo a las intenciones y los momentos de Guaraní dentro del partido. Pero hay que decir que no es nada raro ni nada nuevo. Esto ya lo vimos. A excepción de Dávalos por derecha, porque no puede no puede Iván Ramírez, el medio campo con Morel, Fernández Cedrés, Ángel Benítez, Pájaro Benítez, Rodney Redes. Es un medio campo que viene jugando hace rato, e incluso yo me animo a decir, hubiera sido el medio campo si es que Fernández Cedrés estaba anotado en la fase previa al grupo. Pero vos crees, y te voy a preguntar al revés, si no estaba para hoy Fernández Cedrés por cualquier otra situación, el que iba a jugar era Maná y no Florentín, por ejemplo. No, para mí Florentín. Iba Florentino, iba Barrientos. Porque es afuera y porque es contra Palmeiras. Si era de local y era contra Tigre, ahí Pájaro Benítez incluso de interior. Y Maná por fuera. O Merlini por fuera. ¿Verdad? Pero de visita y ante el rival que sabemos es Palmeiras, tenés Morel, tenés Fernández Cedrés, tenés Ángel Benítez, que a pesar de ser un mediocampo más asentado, más fuerte, es un mediocampo que juega, no es un mediocampo que tranca y chuta. Es un mediocampo que tiene cómo jugar. Morel tiene un buen primer pase, Fernández Cedrés ni hablar, Ángel Benítez, a pesar de que su destreza es lo físico, no es un jugador torpe con la pelota. Y después Pájaro Benítez bien por fuera y lo mismo ocurre
seguramente con Rodney Redes, que de local, y cuando juega el Pájaro de Interior, Rodney es el acompañante de Bobadilla. Bueno, hoy Rodney va a estar abierto, como jugó en el segundo tiempo Sí. contra Palestino. Ujú. Abierto, pero esta vez por derecha al estar el Pájaro Benítez. Y Palmeiras usualmente juega el 3-3. ¿Crees que por esta situación va a modificar o de local, no sé si decir muere con la suya? 4-2-3-1, 4-3-3 Ujú. es el dibujo de Palmeiras, que lo hizo incluso así frente a Tigre. Sí. Entonces la cuestión, a pesar de que nos duela el corazoncito y ese corazón bien nacional que tenemos, bien patriótico que tenemos, si contra Tigre de visita hizo eso, contra Guaraní de local, ¿por qué no? ¿Verdad? Sí. Siendo sinceros y con el dolor que nos produce, igual porque todos queremos que a nuestros equipos se los respete y se les tenga temor. No digo que el Palmeiras no respeta a Guaraní, pero no veo por qué, si de visita ante Tigre jugó de una manera ofensiva y con el dibujo. Estos son los equipos de Copa que te juegan igual afuera que adentro. Son los equipos que salen a proponer. No es menos cierto que a Guaraní le sienta bien que le salgan a proponer. A Guaraní le complica cuando se le espera. Pasó con Palestino, que movía bien la pelota, pero cuando perdía la pelota esperaba y veía que hacía Guaraní, le costaba a Guaraní. Cuando tiene que proponer. Y le pasó con Bolívar también. También. Y es que no se defiende con la pelota, Nico, no, es un ataque tras otro. Es lo que Gustavo Costas dijo en la mesa de Unión Fútbol Club. Sí. Estamos trabajando en no ir golpe por golpe. Por ahora me gusta porque el equipo va ganando. Pero estamos trabajando muchísimo, insistiendo, con en algún momento decir, chicos, no podemos estar atacando todo el partido, tengamos un poquito, respiremos y descansemos un poquito, pero ahí le cuesta a Guaraní. Muy bien, señoras y señores, ¿quiénes son las autoridades de este compromiso? Decías, mi querido Genaro. Sí, señor, el árbitro principal para este encuentro, Roberto Tobar de Chile. Asistente número 1, Cristian Shetman. Asistente número 2, Claudio Ríos. Terna chilena para este partido entre Palmeiras y el conjunto de Guaraní. Como cuarto árbitro va a estar también el chileno Julio Bascuñán. Nico. Muy bien, ya estamos de retorno en un ratito con los compañeros que están en la olla para la presentación del Guma. Juega Libertad de local ante el Caracas. En un ratito estamos con los compañeros. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad de Rodar. Neumáticos líderes en atención al cliente. 021-504-265. Eusebio Ayala, kilómetro 5. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño y tecnología a buen precio? Claro que sí, la sub de Geely con sus modelos GX3. Geely representa y distribuye Automotor. Cuando el único camino es dar el gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Reiteramos la determinación del gobierno paraguayo a partir de mañana en lo que atañe al fútbol. Los partidos de fútbol, repito una vez más, se van a jugar a puertas cerradas, sin público. Es lo que determinó el gobierno, como así también todas las actividades deportivas, como ya nos había comentado también y recontra confirmado la ministra de Deportes. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty. En la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín, teléfono 64 50 47. Están terminando los partidos de la tarde-noche, los primeros partidos de la Copa Libertadores, Genaro, ¿no? Sí, señor, los partidos que comenzaron precisamente 18:30 están culminando. Ganó el Santos de Brasil, le ganó a la representación de Delfín de Ecuador por el marcador de 1-0. Hay que recordar que Santos y Delfín están en el grupo de Olimpia y con esto el conjunto de Santos tiene 6 puntos en la tabla de clasificaciones y después están los equipos de Olimpia y Delfín con 1 punto cada uno. Defensa y Justicia sin punto. Así está el panorama en este grupo. Otros marcadores finales: el conjunto de Bolívar por el grupo de Guaraní le ganó a Tigre de Argentina por el marcador de 2-0. Y otro juego también ya finalizado: América de Cali le ganó de visitante a Universidad Católica de Chile por el marcador de 2-1. 21-30, aparte de estos partidos de Libertad y Caracas, Palmeiras versus Guaraní. También van a estar jugando Boca Juniors e Independiente de Medellín en el estadio de la Bombonera, Nico.
Muy bien, esto, mi querido Edwin, aunque a muchos no les gusta cuando uno dice que en Sudamérica fundamentalmente, y no sé si en gran parte del mundo también, el nivel futbolístico se igualó pero hacia abajo. Eso no le gusta a mucha gente. ¿Y esta es una muestra o no del triunfo de 1-0 de Santos sobre el Delfín? Antes uno decía 7-1, 7-0, 5-0 de un equipo brasileño cualquiera contra un equipo ecuatoriano. Y fíjate vos, el palmarés seguramente si revisamos vamos a estar ante un escándalo entre uno y otro equipo, pero 1-0 ante el Delfín. Son varias cuestiones, Nico. Primeramente, ¿cuáles son los equipos de Santos que se recuerden? El Santos de Pelé. El de Pelé, principalmente. Y el de Neymar Ganso. Sí. Aquel de Robinho Diego. Elano. Ah, Sí, fantástico ¿verdad? equipo. Igual en ese momento, creo que el de Pelé fue multicampeón. Sí. El de Neymar, Robinho, Neymar ya vino después, igual Neymar Ganso, Diego Robinho. Fue un fuerte equipo de Copa, pero tampoco es que ganaron demasiado. Se los vende rápido, se los No, vendía pero rápido. yo digo contra equipos ecuatorianos, fíjate. Sí, Nico, pero hoy, ¿qué tiene el número 10? Es Soteldo, venezolano. No es una estrella del fútbol mundial. No. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, también los nombres cambiaron, se estudia mucho más. El fútbol se volvió más defensivo que ofensivo. Entonces el equipo que va de visita te sale a proponer un candado en el fondo. Se marca mejor, se trabaja mejor en lo defensivo. Se prioriza. Y a partir de ahí se ve que se puede hacer en una contra frontal. Y antes era una ofensa que tu equipo no tenga la pelota, un rato era una ofensa. Ahora te dicen defensivamente genial. Antes se volvían todos locos cuando el equipo solamente defendía. Y se juega más contra el nombre también, por lo que había señalado recién lo del Santos. Y hasta Sí. es menos desprestigio, si me permitís, el perder 1-0 nomás contra Santos, ¿no? Exacto, tenés razón, Nico. Yo pienso y lo veo exactamente igual. Y lo otro, también se equiparó bastante en lo físico, ¿verdad? Hoy con la tecnología se accede mucho mejor a las preparaciones, ¿verdad? Antes que un equipo como Delfín o que un equipo como Capiatá, ¿recordás? Capiatá ante Boca. Sí. Que un equipo como Delfín o Capiatá pueda entrenar a un nivel parecido al que puede tener Boca, no digo en instalaciones, pero sí en maneras de entrenar, por ahí con artículos no tan tecnológicos o nuevos, pero sí en la mecanización y en las repeticiones y en los circuitos. Era muy difícil que hoy un profesional tapado o no muy conocido, recibido en la parte física, basta con que se informe un poco para poder hacer muy bien su trabajo. Antes eran unos pocos los que podían llegar a ese nivel, porque no había tanto acceso a información. Entonces, por lo mismo, creo que se termina equiparando bastante también, Nico. Y con la salvedad de que hoy se prioriza mucho el ensamble defensivo y a partir de ahí tratar de ver algo más. Santos no es copero, dice Chipi, pero ganó Copa, pero no es copero. Y eso que ganó 3, pero muy distantes. Gremio con menos es más copero. Por ejemplo, dice, y es cierto, en los últimos Es cierto, tiempos Gremio... de los 90 acá, más Gremio que Santos. Los 90, no nos olvidemos, los equipos de Gremio. Sí. Bastante fuertes. O sea, de los 90 acá, repetitivo lo de Gremio potencia en copas. Lo de Santos, esporádico, como dice Chivi. Por eso yo te mencionaba cuáles son los Santos que se reconocen. Sí. El de Pelé y después saltamos a Robinho Diego, ¿verdad? Que fueron los únicos dos que por ahí resaltaron mucho en ese equipo. Y después hay que ir a Neymar, Neymar ya. Ganso, Ganso, que también Elano. fue por São Paulo en su Sí. momento, Elano, que volvió. Entonces, es un poco por ahí. Muy bien, señoras y señores, nos acercamos al horario de comienzo de los partidos. Vamos hasta la olla, Ignacio Cabo de Vila, contigo, Cabo. Gracias, Nico, para decir el equipo titular de Libertad: Martín Silva en el arco, Daniel Bocanegra, Diego Viera, Luis Cardoso e Iván Piris.
Héctor El Tito Villalba, Alexander Mejía, Nicolás Milesi e Iván Franco, Sebastián Ferreira y Oscar Tacuara Cardoso, los 11 artistas que eligió Ramón Díaz en la noche de Copa Libertadores en Barrio Obrero. Mientras que Noel San Vicente eligió a Cristian Flores para ser su arquero titular, Eduardo Ferreira, Rosmel Villanueva, Carlos Rivero y Bernardo Añós, Ricardo Andreuti, Leandro Flores, Anderson Contreras y Robert Hernández, Richard Celis y Alexis Blanco, los 11 del técnico venezolano para esta noche de Copa Libertadores. Lo que nos espera, lo que nos depara el partido de hoy, señor Víctor Manuel Sostoa. Bueno, un Libertad que viene en alza, que con 2 cambios ha cambiado totalmente la fisonomía de su equipo. Ramón Díaz, con la inclusión de Daniel Bocanegra por derecha en reemplazo de Abecasis y la presencia de Iván Franco jugando por izquierda o como enganche por momentos en reemplazo de Rodrigo Rivero, ha logrado encontrar eso que le faltaba, esa chispa que le faltaba en el arranque. Decíamos que era un equipo lento, que no brillaba, pero que ganaba. Ahora con Iván Franco de 3/4 de cancha hacia el arco rival, realmente ha ganado en dinámica, en sorpresa, ha ganado en el 1 contra 1, tiene sorpresas, porque Iván Franco es encarador, va en el 1 contra 1 y con Bocanegra ha ganado una postura ofensiva realmente importante, porque el colombiano tiene ese perfil de pararse ya prácticamente en la mitad de la cancha o un poco más adelante cuando se mueve la pelota o cuando va a iniciar su equipo alguna salida, y después es muy criterioso y es muy claro con la pelota Daniel Bocanegra, y eso se complementa con todo lo bueno que ya venía haciendo Libertad. Repito, esos 2 cambios fueron muy influyentes en los rendimientos colectivos e individuales que tuvo Libertad en las últimas fechas. En menos de 10 minutos arranca el compromiso aquí en la Nueva Olla. Los suplentes ya están en su banquillo. En menos de 10 arranca el compromiso aquí, Nico, con el árbitro de Ángelo Hermosilla desde Chile. Muy bien, muchísimas gracias, señoras y señores. Estamos atentos con el comienzo del partido entonces de Libertad. En un ratito van a ingresar los protagonistas para Palmeiras con Guaraní. ¿Te imaginas escuchar en vivo y en directo este himno? Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta de Mastercard, acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.peireganico. Muy bien, estábamos viendo también en las redes sociales, lógicamente Chipi estaba tuiteando igualmente el tema de los olímpicos, igualmente que corre el riesgo de posponerse por 2 meses, vamos a ver, o 2 años, es lo que se dice también, pero de esto vamos a hablar seguramente mañana. Los protagonistas a la cancha están todos los integrantes del plantel de Palmeiras de Guaraní, el árbitro y sus colaboradores en el terreno de juego. Comentario previo de Edwin Storrer, presentado por Unión Fútbol Club. Vamos al análisis de lo que puede ocurrir en este partido que enfrenta a un Palmeiras con futbolistas muy importantes, con futbolistas realmente de alto nivel y que por lo menos, y hay que decirlo, anteriormente cuando volvían de Europa se decía no, ya está de vuelta, ya está viejito, ya esto, ya lo otro. Bueno, no es el caso del fútbol brasileño en los últimos años y no es el caso también del propio Palmeiras. No por destacar o tratar de meter miedo, sino por poder un poco mencionar lo del propio Gustavo Gómez, compatriota nuestro, que llegó nada más que del Milan a este Palmeiras, pujó Boca ahí para tratar de tenerlo también. De Felipe Melo, que hace rato que está de vuelta y contra equipos paraguayos normalmente nos hace favores, casi siempre se expulsa, vamos a ver si es el caso hoy también. Ramírez, más de 5 años, 7, 8 años casi en el Chelsea.
anteriormente y antes de llegar aquí en China, y ahora llegó al Palmeiras, gran futbolista, extremo en su momento, hoy a veces jugando incluso de interior. Y Luis Adriano, que estuvo por el Shakhtar Donetsk, que estuvo por Rusia, que estuvo por el Milan, y que hoy también con 32 años está de vuelta. Algo parecido ocurre con Raúl Bobadilla, que es la figura de este guaraní en potencia y gol. Quiero mencionar al equipo del Indio, que va a tener un duro rival, es verdad, y hoy decíamos, Palmeiras no tiene por qué cambiar de estrategia, más aún jugando de local, haciendo referencia a la victoria que logró en Argentina ante Tigre. Tigre que volvió a caer el día de hoy, dato no menor. Guaraní de sacar un resultado positivo enfrentaría a Tigre la próxima semana y podría ya prácticamente terminar de darle el mazazo a un equipo que creíamos iba a pelear mucho más. Porque después está el Bolívar, que tiene a La Paz y que Guaraní ya le ganó y que tiene que chocar con Palmeiras todavía. Uno cree que estos dos, hablo de Guaraní y Palmeiras, estarían con serias chances de ser quienes terminen avanzando. Hoy lo debe demostrar Guaraní. No es momento de frenarse, no es momento de decir ya nos conformamos con haber dejado fuera a Corinthians y ya estamos en fase de grupos. No, Guaraní hoy más que nunca tiene que hacerse fuerte, tiene que confiar en lo que viene haciendo, tiene que corregir, y lo dijo el propio Gustavo Costas, debemos jugar mejor de lo que lo hicimos ante Corinthians, que si bien clasificamos, tuvimos un primer tiempo errático, erróneo, y coincido plenamente con eso. Es más, yo recuerdo había dicho en la mesa de Unión Fútbol Club y también en programas televisivos donde me toca estar, que celebraba la victoria, que celebraba la clasificación de Guaraní, no sin decir que podía haber jugado mucho mejor. Y eso lo tiene que demostrar el día de hoy. Duro rival, rival que va a proponer, que no lo va a esperar, pero repito, no es menos cierto que eso puede jugar a favor de Guaraní, que no es un equipo de tenencia, es un equipo contragolpeador, es un equipo intenso que recupera la pelota y hace daño. Hoy le van a atacar a Guaraní. Guaraní se siente cómodo de esa manera. Un gran partido vamos a ver, no me voy a cansar de repetir. El hincha de Guaraní va a sufrir con el corazoncito. Pero nosotros y aquellos que gustamos del fútbol show, este es un partido que nos puede regalar eso. Atractivo, de momentos cambiantes, por lo que propone un Guaraní que golpea, pero a quien también le crean situaciones. Donde no se relaje Guaraní, este va a ser un partido de muchos golpes. Muy bien, señoras y señores, está todo listo, va a comenzar el partido. Ahí estamos con el Allianz Arena, el hermoso estadio del Palmeiras. Está todo listo para que comience el partido. Gustavo Gómez está en el equipo principal del conjunto brasileño. ¿Cuánta gente hay en la olla, mi querido Cabo? Aproximadamente entre 3.000 y 5.000, Nico. No me quiero equivocar, por eso dejo ese manto de duda. Entre 3.000 y 5.000 personas. ¿Cómo están los palcos, Cabo? Y la verdad que hicieron el préstamo los hinchas de Libertad. Hay muy buena cantidad de palcos usados. Muy bien, muchas gracias. Ya estamos con Cabo, ya estamos con Víctor Sostoa. Va a comenzar el partido. Felipe Melo es el capitán del representativo brasileño. Está todo listo, le dice el Tobar desde el costado. Va a mover la pelota. El representativo del Palmeiras. Va a comenzar el partido. Está todo listo, señoras y señores. Va a comenzar el encuentro. Ahí está el árbitro que recibe las indicaciones desde el costado. Está para autorizar el comienzo del compromiso. En San Paulo se va a jugar el partido, pero un ratito le dicen de vuelta Nico, al juez del compromiso. Sí, arrancó el fútbol en Barrio Obrero. Ya comenzó el partido de Libertad. Ahora sí, le dicen va a mover la pelota. El jugador del conjunto de Guaraní autoriza al árbitro y ya se juega el partido en San Paulo.
Comienza el primer tiempo. Lo relata Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Iba Guaraní arriba, sacó Ronnie, se equivocó también en la salida, reposición que favorece el equipo aborigen por la zona derecha, va a sacar Dávalos toca más adelante, golpe de cabeza, entrando por el sector medio, pelea Ángel Benítez, desvió la pelota por el costado izquierdo, intentó Ronnie de vuelta, lateral que favorece a Guaraní, primeros instantes del compromiso, adelantado Dávalos, ya en terreno del Palmeiras, la pelota arriba, desvío Boadilla de cabeza, se lleva de pecho, Ángel Benítez cayó aparatosamente, el árbitro dice que no hubo falta, la pelota larga por el costado izquierdo, se equivoca Palmeiras por tercera vez en la salida, comenzó el partido de esta manera, Torrer. Sí, un partido donde el Palmeiras está jugando con pelotas largas y frontales, tratando de tomar los rebotes y ahí poder encerrarlo a Guaraní. Desordenado primeros tiempos. Morel va tocando más adelante para Boadilla, lo toman a Boadilla, falta en la mitad del terreno, se queja de un golpe en la cabeza, el centro delantero del equipo paraguayo, hay tiro libre que favorece a Guaraní. Tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 0981 70 2400. Localiza, tu impulso nos mueve. No hubo equipo fiambre hoy. Hay tiro libre que favorece el representativo de Guaraní desde la punta derecha. El señor Cristian tiene la culpa, que ya merendó y cenó tempranito antes que todos. El tiro libre que se hace para Guaraní. La pelota al medio para Boadilla. Desvía con golpe de cabeza, pero va directo a las manos del arquero Weberton. Si es Torrer. Que en los super no hay más nada, ni. ¿No? Tanto así, sí. Avanza el Palmeiras, la pelota de Pereira, dominando Eduardo por la zona derecha, juega más adelante en dirección a Rocha, Rocha tocó otra vez arriba por el sector medio, falta del jugador del Palmeiras, correcto, el asistente estaba empujando, William, infracción, tiro libre para Guaraní. El sabor del verano, Krupi Menta Limones es riquísima, refrescante con un sabor único, con Krupi tiene más sabor que dura más, yerba mate, Krupi, frescura, legendaria, NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos en examen al día, desayunar NutriHuevos. ¿Qué características tiene el partido en la olla, Sostoa? Y hasta ahora Libertad no puede trascender en ofensiva, ha intentado Tacuara Cardoso, pero el equipo venezolano está intentando por el sector derecho a través de Hernández, que se ubica. Avanza el Palmeiras, remate fallido, remata al arco, tapó el arquero, insiste, sacó la defensa, otro remata al arco, qué lío dentro del área chica, no puede sacar nadie, no pueden rematar, el remata al arco, se desvía en Ángel Benítez, insiste el conjunto del Palmeiras, centra al medio y va sacando de cualquier manera la defensa, una macana gigantesca de Romaña, le complicó a Guaraní de milagro, no vino el primer gol de Torrer. Lo hablábamos esta mañana en la mesa de Unión Fútbol Club, lo decíamos. ¿Qué características tiene Guaraní a la hora de salir? Y juega largo, decíamos. La primera pelota en saque de arco, jugó corto Guaraní, quedó el pase de Servio para Romaña, este se durmió, la pelota pasó y en 5 remates al arco dentro del área chica no pudo definir Palmeiras, milagro en las narices de Servio. Quería decirme una grosería ahí, esto, ¿de verdad que se imponía? Sí. Frente al arco. Sí, quilombo. Hay salida que favorece al representativo de Guaraní, está sentido, quedó sentido el arquero, heroico también, los del arquero Servio, está sentido, sí es Torrer. Sí, es que lo fusilaron a Servio, le rompen la nariz, ¿sí? Un remate, sí, está con sangre en la nariz Servio, que dejó la vida en una pelota, entre el cuerpo y la cara, terminó tapando ese balón. Créanme, si ustedes creen en el milagro, bueno, acá está, y si no creen en el milagro, van a empezar a creer cuando vean esta jugada. Bueno, tremendo lo del golpe del arquero paraguayo, entonces, que atacan del equipo paraguayo, también está con problemas Rodrigo Fernández Cedré, que ya se recuperó, pero bueno, heroico, repetimos, lo del arquero, se salvó increíblemente el conjunto de Guaraní. ¿Qué ritmo tiene el partido en la olla, Cabo? A ver, Cabo, vamos, Cabo. Recupera Libertad en la mitad de la cancha con Mejía, tocando por la derecha para que la tenga Boca Negra. Avanza el colombiano por la punta derecha, quiere el primero Libertad, allí tocando el Tito. Villalba retrocediendo de vuelta para Boca Negra, se hace el protagonista del equipo Gumarelo, recuperando Mejía, filtrando buena bola para que la tenga Franco. Franco filtra buena pelota para Ferreira. Ganó la línea Ferreira, pero el balón se cae de la cancha y los aplausos bajan de las tribunas. Víctor Manuel. Y es la primera vez que llega Libertad hasta el área grande del equipo visitante. Se juntaron Mejía con Bocanegra.
Luego la pelota de Iván Franco extendida para Seba Ferreira fue largo. Primer intento liberteño en el partido. El árbitro allí parlando con Tacuara Cardoso y con el primer central hablamos de Rosmel Villanueva, salida que tiene que favorecer al equipo caraqueño. ¿Está bien dicho así, maestro? Sí, señor, así mismo. Salida para el equipo venezolano desde abajo, muy cerquita de su arco, pero el chutazo largo arriba buscando al número 9, al tanque que tiene el equipo venezolano. Blanco, no podía Blanco, primero en la cabecita de Iván Piris, chutando en la mitad de la cancha Mejía, tocando para que entre en acción Milesi, el argentino tocando para el colombiano. Parece las Naciones Unidas, se juntan en la mitad de la cancha, el argentino, el colombiano, retrocediendo para el paraguayo, la tiene Viera con el botín derecho, tocando de vuelta para que la tenga Bocanegra. Se va a complicar el colombiano, Bocanegra se va a complicar, toca para atrás y empieza a correr Blanco, pero primero llega Martín Silva, salida que favorece al equipo Gumarelo, 6:30 en Barrio Obrero, Nico. Muy bien, se está recuperando Servio, realmente con mucha sangre de las fosas nasales, se está recuperando, le están preguntando si cómo está, y córner que favorece al equipo brasileño. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial, solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos, hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central, en sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial, y nos vemos. Rocha va a meter la pelota por el área, ni siquiera fue córner, es lateral solamente, reposición que favorece al conjunto brasileño, desde la punta derecha, la reposición que se hace, la pelota fuerte arriba por sector medio, golpe de cabeza, desvía Romaña, ahora sí va saliendo la pelota por línea final, hay córner para el Palmeiras. Sabemos que los pollos caseros son tu preferido, por eso queremos que disfrute también de la más rica hamburguesa y los nuggets más nutritivos y fáciles de preparar. Nuggets caseritos y hamburguesa de pollo casero elaborados con pechuga de pollo 100% calidad casero. Eduardo le pega al centro, la pelota arriba, golpe de cabeza cuando atropellaba por el sector medio el delantero. Insiste Eduardo, otro centro, la pelota arriba, el golpe de cabeza, la pelota por línea final afuera. Llegó por arriba el conjunto brasileño, Torres. Sí, ganó Viña, que se soltó el lateral izquierdo, metió un cabezazo que se perdió, es verdad, lejos del arco de Servio, pero buenos centros de Dudu, el número 7 de Palmeiras, desde el costado derecho. Hay tiro de arco que favorece al conjunto aborigen. El pájaro Benítez está pidiendo la pelota. Ya va sacando el arquero. Pelotazo largo arriba por el costado izquierdo, buscando justamente a Bobadilla. Desvía con golpe de cabeza. La pelota por el sector medio. Rechaza la defensa. Recupera Morel entrando por el sector medio. Cuidando la pelota. Desvía su marcador. Insiste el pájaro. Tocó más adelante para Bobadilla. Metió muy bien la carrocería saliendo por el costado izquierdo. Sale Felipe Melo. Desvía al costado el capitán del conjunto brasileño. Lateral para Guaraní. Sigue Genaro. Arrancó también el compromiso entre Boca Juniors y el conjunto Independiente de Medellín de Colombia. Juega Junior Alonso de titular, Nico. Avanza representativa de Guaraní con Bobadilla. Desvía Felipe Melo. Va tocando más atrás para su arquero. Weberton le pega fuerte. Arriba en la mitad de la cancha por el costado izquierdo. Marca Guillermo Benítez. Sacó de cabeza. Tocando un poquito más al costado. Es Baez. Ahora sí. En dirección a Guillermo Benítez. Juega por Bobadilla. Para Morel. Se equivoca en el pase cuando estaban dos del conjunto de Guaraní a la espera del balón. El esférico por medio terreno. Va sacando Ramírez. Ramírez toca la mitad de la cancha. Desviando por el costado izquierdo para Viña. Viña juega un poquito más adelante. Achica muy bien Dávalos. Desvía la pelota a un costado. Se desvió en el jugador del Palmeiras. El árbitro dice que no. Lateral que se hace con Viña. Rápidamente se enojó el lateral derecho de Guaraní con esta situación. El esférico de Gustavo Gómez. Gómez va tocando la mitad de la cancha para Felipe Melo. Melo por la zona derecha para Rocha. Ahí está Marcos. Marcos va tocando un poquito más adelante para Dudu. Dudu juega atrás. Insiste en la salida al conjunto brasileño. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y tirar unos riquísimos muslos parrilleros casero, pollo casero, cuidados como en casa, con la mejor calidad. Redes robó bien la pelota y va disparado por la zona derecha, mete la diagonal. No encontró a nadie con quien jugar, le sacó la pelota a su marcador arrojándose por el balón. Insiste en la salida al conjunto de Brasil. El esférico en la mitad de la cancha, dominando bien por ese sector William. William con la pelota, toca más atrás para Viña. Viña con el balón, está esperando por esa zona Gustavo Gómez también. El esférico adelantado por el sector medio. Tocaron para Ramírez. Ramírez un poquito más atrás para Felipe Melo. Melo por el costado izquierdo. Avanza el conjunto del Palmeiras. Lenta pero trabajando la pelota. El esférico para Felipe Melo. Melo por el sector medio. Sí es Torres. No, en la última de Redes. Buen robo de balón. Pero ¿te diste cuenta cómo dudó mucho? Le tomó el gusto a jugar por izquierda. Cuando él juega por izquierda, esa pelota, por más de que no encuentre con quién jugar, por más de que Bobadilla no tenga o no sea opción de pase, es Redes el que encara y remata al arco. Pero jugando por derecha no tiene casi el perfil como para sacar el remate y se fue frenando hasta que se diluyó la jugada.
Falta en la mitad de la cancha sobre Fernández Cedrés. Tiro libre que favorece a Guaraní. Tiro libre para el equipo paraguayo. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 10 minutos en la primera etapa y marcador indica. El partido está 0-0. Va sacando la defensa con Rocha. Leférico por el sector derecho. Corre para marcar Báez. Recuperando el capitán. Le tocan de atrás. Le cometen falta. Infracción. Tiro libre para el Aborigen. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos. Líderes en atención al cliente. 021-504-265. Avenida Eusebio Ayala. Kilómetro 5. Estaba pensando, ¿hay algo que combina seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí. La Zoom de Geely con su modelo GX3. Geely representa y distribuye Automotor. Anticipó bien Gustavo Gómez a Bobadilla. La pelota para el sector medio. Va sacando para esa zona Guillermo Benítez. Se desvía en su compañero Báez, que salía por el costado izquierdo. Reposición que favorece la visita. Primeros instantes del compromiso. Estamos 0-0 todavía. Le duele mucho el rostro a Servio, que se golpeó mal realmente. Está pidiendo justamente la presencia de los médicos de vuelta. Separa las acciones otra vez porque está solicitando la asistencia. Sigue sangrando el arquero de representativo de Guaraní Estorra. Sí, algo que es normal en las fosas nasales. Es una zona muy delicada, a veces para la hemorragia, incluso a veces la hemorragia continúa por dentro. Créanme que el taponazo que recibió Servio fue realmente importante. A veces volvió a sangrar la nariz y es por eso que lo vuelven a asistir. Vamos a la olla, Cabo. Martín Silva tiene el balón, va a salir para el equipo Gumarelo. Hasta aquí el trámite de estos primeros 12 minutos, Sostoa. Todavía Libertad no encuentra la llave para abrir la defensa de este equipo visitante, que se para muy bien, con mucha gente. Insiste mucho el equipo de Ramón Díaz por los costados, todavía no ha logrado tampoco desbordar. Le falta algo de juego interno para buscar otras variantes, poco todavía lo de Tito Villalba en este partido. Casi dijiste Torres, la tiene Mejía tocando para que la tenga Diego Viera, el ex Cerro Porteño, moviendo la mitad de la cancha. Aquí tenemos 12 minutos y medio del primer tiempo en Barrio Obrero. 0-0, Libertad y Caracas. Nico. Gracias, hay lateral, reposición para Guaraní, salida por el costado izquierdo para el conjunto paraguayo. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años. Creer para crecer. Avanza Bobadilla con la pelota. Ahí está Bobadilla dominando por el medio. Juega más adelante por la zona derecha en busca de su compañero que va apareciendo por el sector derecho. Tocó otra vez para Bobadilla. Bobadilla juega un poquito más adelante. Avanza por el sector derecho. Marca cruzándose. Sacó cayó feo el jugador Viña. El esférico por línea final. Agujereando el cartel publicitario. Tumbó a un fotógrafo incluso. De paso. El jugador Viña, hay córner que favorece a Guaraní. ¿Estás listo para hacer un 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes Frigo Shorty en la República. Lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín. Córner para Guaraní, le va a pegar Redes desde la punta derecha, desde el sector derecho, tiro libre que se va a hacer el centro por abajito. Dejaron pasar Dávalos, no puede contener su compañero que entraba por el sector medio. La salida que favorece el equipo brasileño, picando bien por el costado izquierdo Dudú con la pelota, se arroja marcando Romaña, el esférico en costado lateral que favorece al dueño de casa. Itaú y Mastercard te llevan a ver la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta Mastercard acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. Avanza el equipo brasileño, pelotazo largo por el costado izquierdo. Vamos a ver la marca del jugador del conjunto de Guaraní. El centro que se hace, la pelota arriba, el segundo palo. Alcanza por el sector derecho, bajando la pelota Ramírez. Tocó un poquito más al medio. El esférico en la mitad de la cancha. Abrieron otra vez por la zona derecha para Dudú. Dudú va con el balón. Avanza, juega por el sector del área. Marca Morel. Morel con la pelota. Perdió Morel. Falta, dice el árbitro del compromiso. Infracción. Hay tiro libre para Guaraní. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 0981-702400. Localiza, tu impulso nos mueve. ¿Le va a retirar su embajada a Chipi a Mourinho? ¿Qué crees? No. ¿Eh?
No, ¿Perdió no, no. otra vez o se eliminó? No. La ceguera produce eso. No sea tan duro así. Va a seguir así, verá. ¿Le pasearon hoy al Tottenham? Va a seguir así porque es una cuestión de ceguera, no una cuestión de idolatría por resultados o por funcionamiento. Es ceguera, lo de Mourinho es ceguera. Yo quería ser fino y vos. Ahí la salida que favorece al representativo del Palmeiras por la zona derecha con Rocha, toca un poquito más adelante, desvían atrás por el sector medio, insiste, cortando muy bien, sacó Morel, tocando para el pájaro Benítez, Benítez con la pelota, pasó la pelota, el hombre no, le tomaron, el árbitro no sanciona falta, hay lateral que favorece al Palmeiras. El sabor del verano Crupí Menta Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Crupí tiene más sabor que dura más. Yerba mate, Crupí, frescura legendaria. Cayó Felipe Melo, avanza Bobadilla con la pelota, cruzó por el sector medio, insiste Benítez, faltó un chiquitito para que habilite a Redes, recupera Dávalos, va tocando ahora sí para Redes con la pelota, dominando bien por la zona derecha, engancha, quiere escapar, le hace las espaldas, su compañero ayuda por esa zona también, recuperando rápidamente, entrando Fernández Cedrés, mete el centro, la pelota por el área, se desvía en el camino, hay córner para Guaraní, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 16 minutos la primera etapa y el marcador indica Nico Ledesma. 0-0 está el partido. Hay córner para Guaraní. Que mal cayó Felipe Melo. La pista sintética, ¿no? Sí, resbaló, pista sintética y empapada, porque se ve cuando los futbolistas van al piso, van raspando o barriéndose cómo se levantan las gotitas de agua. Le va a pegar el pájaro Benítez, tiro libre para Guaraní, vamos Romañas, un buen momento para Guaraní, tiro libre para el equipo legendario, desde la zona derecha, el tiro libre que se hace, el centro de pelota arriba, golpe de cabeza, se desvía en el marcador del conjunto del Palmeiras, hay otro córner para Guaraní. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayuná NutriHuevos. Otra vez Edgar Benítez se va a hacer cargo de la ejecución del tiro libre, córner que favorece a Guaraní, desde la punta derecha, vamos a ver el pájaro si cambia la idea preliminar que tuvo con el córner, el tiro libre que se hace, sí, al segundo palo, la pelota arriba, golpe de cabeza, ¡ah! En el ángulo el arquero se queda con la pelota cuando cabeceó Bobadilla, atropelló también el delantero de Guaraní por el área que chocó con el golero Storrer. Sí, el arquero saltó, fue a buscar esa pelota bien arriba y apareció, me parece, Ángel Benítez, el que termina chocando con Weberton, que se enoja porque Weberton quiso jugar rápido y Benítez quedó en el piso. Weberton le dijo al árbitro: yo que soy el arquero no estoy reclamando falta, y él que fue el que me atropelló, sí, el que chocó contra el palo también, Benítez. Bueno, hay salida que favorece al conjunto brasileño, 0-0 está el partido. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante en Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Avanza Viña tocó un poquito más adelante para Ronnie con la pelota, cabecera del área, el remate potente que pega en el rostro del marcador de Guaraní, que quedó en el piso, la pelota en la mitad de la cancha, se va a cortar de vuelta el partido y se enojan los del Palmeiras, pero fue un pelotazo al rostro del jugador del conjunto de Guaraní, Storrer. Sí, me parece que fue en las costillas o boca del estómago, sí, finalmente, porque si no le hubiese roto toda la cara. Ahí está, en la boca del estómago, terrible pelotazo que se come Cristian Javier Báez. Bueno, está caído el capitán del conjunto de Guaraní, vamos a la olla, Cabo. Aquí primer remate del Caracas al arco rival. ¿Qué pasó, Sostoa? Se está animando el equipo visitante porque primero vino a hacer el fútbol control, lo tiene bien controlado Libertad, y de repente cuando tiene que atacar, ataca con mucha gente. Llegaron con 5 jugadores, se animó Celi, sacó un remate por encima del travesaño. El centro arriba, Ferreira, ¡gol! ¡Gol! De Libertad Ferreira. Carlos Sebastián Ferreira, qué buen cabezazo, lo tenía controlado el equipo venezolano, decía el comentarista, pero no contaban con la astucia de la positiva. Sí, señor, Carlos Ferreira a los 20 del primer tiempo golpea al equipo repollero, quiere ser goleador también en la Copa este chico. 20 del primer tiempo, 1 el Bumarelo, 0 Caracas, noche de Copa Libertadores. Región triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Y ese era el plan de Ramón Díaz, abrir el juego por los costados,
El centro desde la izquierda de Villalba y ahí apareció con toda su potencia, con toda su astucia, anticipando Sebastián Ferreira para aplicar ese cabezazo y poner el 1-0 aquí en la Nueva Olla. Va saliendo Guaraní, pelotazo largo para Redes por la zona derecha, marca cruzándose, muy bien, sacó la pelota Gustavo Gómez, el esférico en costado, reposición que favorece al equipo de Guaraní, está ganando Libertad por un tanto contra cero y esto nos hace muy bien, la pelota por la zona derecha, el esférico de Ángel Benítez, tocó para Fernández Cedrés, el esférico en la mitad de la cancha, la pelota larga para Dávalos, corre por el sector derecho, marca cruzándose, muy bien, sacó Viña, el esférico por el costado izquierdo, metiendo el físico, ganó el hombre del conjunto de Guaraní, pedían falta, no existió. La pelota adelantada por la zona derecha, bajaron de pecho, Ángel Benítez toca un poquito más adelante para Redes, bajó de taco por el sector derecho, insiste el conjunto de Guaraní, falta por el sector medio, sin pelota sobre el capitán, hay falta detectada por el árbitro, tiro libre que favorece al dueño de casa. Aprovecha el entretiempo para prender la parrilla y traer unos riquísimos muslos parrilleros de Casero, pollos Casero, cuidados como en casa, con la mejor calidad. Gana el Guma por un tanto contra cero. Aquí estamos 0-0 con Palmeiras Guaraní. La pelota por el costado izquierdo. Otro encontronazo entre Bobadilla y Felipe Melo. La segunda le dice Felipe Melo y con él hay que tener cuidado, Torres, ¿no? Sí, o hay que provocarlo también, a ver si no se le suelta la cadena en cualquier momento. La salida que favorece al conjunto brasileño, dominando por el sector medio, Dudu con la pelota, toca más adelante por el costado izquierdo para Ronnie, avanza Ronnie con la pelota, enganchó bien, escapa de su marcador, el esférico en la mitad del terreno, marca de retroceso Ángel Benítez, colaborando muy bien, sacó la pelota, va a recuperar Dávalos, pero ya fuera de los límites del terreno, reposición de costado que favorece a la visita. Eidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos, no dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web Eidecon.com. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad de Rodar Neumáticos, líder en atención al cliente. Llama al 021-504-265. Recupera rápido el Palmeiras, la pelota por el costado izquierdo, se llevó por delante Morel, el árbitro dice córner cuando picaba Ronnie por el costado izquierdo y córner para el Palmeiras. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño y tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely con su modelo GX3. Geely representa y distribuye Automotor. Corner, cuidado que va Gustavo Gómez, tiro libre que favorece al Palmeiras desde el costado izquierdo, le pega a Ronnie en forma corta por el sector medio, devolución para Ronnie que le va a pegar, prefiere desbordar por el costado izquierdo, el centro, se desvía en el camino en Guillermo Benítez, otro corner que favorece al conjunto de Brasil que permanece con toda su gente arriba, incluyendo al capitán del conjunto brasileño Felipe Melo, tiro libre de esquina, a ver cómo le pega Dudu ahora, desde el costado izquierdo, tiro libre que favorece al Palmeiras, 0-0 está el partido, desde el costado izquierdo el tiro libre, cuidado con Gustavo Gómez y Romaña, portate bien Romaña, tiro libre, el centro que se hace muy cerrado, el primer palo, golpe de cabeza espectacularmente, va sacando Bobadilla que recibe un golpe, insiste entrando por el sector medio, tocaron más adelante, linda pelota por el costado izquierdo para el Pájaro, llega primero su marcador, va sacando el esférico en costado, reposición que favorece al Cachique. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. Está listo para hacer el nuevo 10 del asado. Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña, solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty. No sé cómo va a terminar el partido, mi querido Torres, pero me gusta lo que hace Guaraní. Sí, porque más allá de aquel error propio dentro de su área que casi le cuesta el primero, se lo ve asentado, se lo ve guapo a Guaraní, se lo ve como un equipo maduro dentro de ese susto que tuvimos en los primeros minutos. Enrique con la pelota, toca más adelante por el costado izquierdo para Rooney con la pelota dominando la cabecera del área, peligro, insiste, mete el centro, la pelota arriba por la zona derecha, avanza el conjunto brasileño, el centro marca muy bien cruzándose, sacó Fernández Cedrés con golpe de cabeza, tocando más adelante en busca de Redes, le ganó su marcador, entrando por el costado izquierdo, el centro que se hace, la pelota arriba, marca Romaña sacando de cabeza, recupera el cuadro brasileño, el esférico por el sector medio, entrando William con la pelota, tocó un poquito más adelante por el sector medio, insiste con Dudu va tocando más atrás, otra vez para William, mete el cambio, el esférico para Rocha con la pelota, cuidado, mete el centrito, la pelota al medio, marca Romaña, despejando la mitad del terreno para Bobadilla, aguanta bien Bobadilla, se dejó caer, cuando caía le remató en la cabeza y va a ser amonestado el jugador Rochas Torres. Y para mi gusto mal amonestado, porque si bien Bobadilla cayó por la falta de Felipe Melo, Rocha le mete un taponazo a la cabeza de Bobadilla y esto vale.
O sea, uno puede rematar el balón contra el rival, a no ser que ya se haya pitado la falta y ahí recién. Esto fue inmediatamente después, es lo que le dice Rocha, todavía no habías pitado, yo rematé la pelota por el futbolista que estaba ahí abajo. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 25 minutos. La primera etapa y el marcador indica. 0-0 está el partido, tiro libre para Guaraní, Baez se va a encargar de la ejecución, cuidado, se están tomando con Bobadilla, por eso va para calmar también el pájaro, la pelota larga por la zona derecha, golpe de cabeza, marca bien, sacando por un costado el defensor del conjunto brasileño, lateral que favorece al Palmeiras, y es Torrer. Ahora, qué fácil pierde la paciencia Felipe Melo, no le pudo quitar en la primera instancia a Bobadilla que le puso el cuerpo, la segunda fue una patada. Arriba la pelota por el medio, va a pelear Morel, ganó sacando por el sector medio Enrique, el esférico por el costado izquierdo, pelea y gana muy bien, sacando rápidamente Redes toca atrás en dirección a Fernández Cedrés que mete el cambio, Nico. El esférico por el costado izquierdo para Benítez, dominando, entró Guillermo toca un poquito más atrás por el sector medio, otra vez para Fernández Cedrés, acelera, avanza el conjunto de Guaraní, la pelota por el medio, tocaron en la mitad de la cancha para Morel estira, cuidado Morel, perdió la pelota, sí Cabo. Gol de Caracas a los 26 minutos del primer tiempo. Contreras y el gol para los venezolanos. Empata Caracas en la nueva olla monumental. Bueno, 1-1 está el partido. Siempre hay un Contreras que nos pone y nos deja mal. Hay salida que favorece al conjunto brasileño. Le cometieron falta en la mitad del terreno a William. Ya se hizo el tiro libre. La pelota de Gustavo Gómez. Gómez con el balón. Domina para el equipo del Palmeiras. El esférico por medio terreno. Tocó un poquito más adelante por el sector medio. Buscando a Adriano. Adriano desvía por el costado izquierdo. Muy fuerte el pase. No pasó nada. El esférico afuera. Hay saque de arco que favorece a Guaraní. En la República, lo que los precios más bajos encontrarás en Comercial Virgen del Rosario. En todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertoni, Javier Bogarín, teléfono 645047. Salida que favorece al conjunto aborigen. El pelotazo largo, fuerte arriba por el sector medio para Bobadilla. Gana Felipe Melo, desvía por el costado izquierdo lateral que favorece a Guaraní. ¿Está bien ese empate, Sostoa? Sí, señor, porque respondió Caracas, decíamos antes del gol de Libertad que estaba jugando de buena manera. Es muy bueno el 10 Hernández, que se encarga de generar, de iniciar las jugadas en el equipo visitante. Él fue el que armó esa jugada para el gol. Muy bien, avanza el Palmeiras, el esférico por el costado izquierdo, adelantaron por esa zona buscando la posición de Adriano, ahí está Luis Adriano con la pelota, tocó un poquito más adelante para Dudú mete el centro atrás, la pelota por el medio, falló en el remate, el delantero brasileño, alcanza el pájaro Benítez cuida muy bien, tocó más adelante para Ángel Benítez mete el pelotazo largo, demasiado largo que no va a alcanzar absolutamente nadie, la pelota del arquero, Weberton se queda con la pelota, así es Torrer. Y si bien no fue o no es un partido muy agresivo o violento, ya están amonestados Marcos Rocha por Palmeiras y Jorge Morel fue amonestado en la última también. Bueno, Morel amonestado también con tarjeta amarilla entonces, pero este es el Palmeiras, les decíamos hoy, no es el Palmeiras. No tenemos que dejarnos llevar por el nombre, aunque siempre uno tiene que tener sus precauciones con el equipo brasileño, ¿no? Aquel Palmeiras de Chiqui Arce, de Alex, por ejemplo. Sí, ¿Te acuerdas? tremendo. ¿Qué equipo? Avanza por la zona derecha, Dudú tocó más adelante por el área, no fue Usay, la pelota por el sector medio, domina bien el número 10, metió el centro, intentó el taco por el sector medio, pero le sacaron la pelota, recupera rápidamente por el sector derecho Rocha toca para Gustavo Gómez un poquito más adelante para Viña quiere meter al centro, se le cierra el ángulo de tiro, por eso toca atrás, por el costado izquierdo, otra vez para Gustavo por medio terreno, domina y juega un poquito más adelante para William con la pelota, maneja por el costado izquierdo, tocó un poquito más adelante para la posición del jugador Ronnie en la mitad del terreno, otra vez para Adriano con la pelota, salió al cruce, marcando el defensor del conjunto de Guaraní, a lo loco salió el capitán cometiendo falta, sí es Torres. Sí, falta peligrosa a favor del Palmeiras. Interesante lo del equipo brasileño, porque juegan de doble 6 Ramírez y Bruno Enrique, sí, Ramírez es el morocho que juega de doble 6, pero a la hora de atacar Bruno Enrique queda como tapón, Ramírez se suelta como interior y Dudú y William van cambiando posiciones constantemente. Fijo Adriano como delantero y fijo Ronnie como extremo por izquierda.
Hay tiro libre peligroso que favorece al representativo brasileño. Tiro libre, 4 pide para la barrera el arquero serbio. Tiro libre, vamos a ver. Tiro libre que favorece al representativo del Palmeiras por medio terreno. Vamos a ver el tiro libre. Le van a pegar al arco. Ahí está el jugador Adriano. Remate que queda en un compañero. Se desvió. Se enojan todos con el delantero que iba para picar por el área. Le pegó en el taco. La pelota a un costado. No pasó nada. Lateral que favorece al Palmeiras. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 30 minutos de la primera etapa. Y el marcador indica. 0-0 está el partido, va sacando el Pájaro Benítez, complementa a su compañero entrando por el medio, recupera Felipe Melo, Melo con la pelota, toca más adelante, la mitad de la cancha, insistiendo por esa zona Adriano con la pelota, desvía para William toca por la zona derecha para Rocha segura, juega más atrás para Felipe Melo con la pelota, salida que favorece al Palmeiras. Actualizamos el marcador entre Boca Juniors e Independiente de Medellín, el juego está sobre 31 minutos de la primera etapa, 0-0, Nico. Gracias, Boadilla le pega feo, arriba fuerte cuando estaba Redes por el sector derecho pidiendo pelota, Storrer. Sí, perdió la paciencia en esta Bobadilla que tenía todavía espacio, tenía opción de toque para Redes que se iba moviendo, confió en su remate, nada, vamos a decir, reprochable, tiene buena pegada Bobadilla, pero podía haber elegido un poco mejor él. Hay salida que favorece al conjunto brasileño. Rápidamente por el sector medio, sacando William toca un poquito más adelante, por el costado izquierdo, pelotazo largo, arriba por la zona derecha, mete muy bien el físico Guillermo Benítez para que pierda el equilibrio el jugador brasileño, la pelota a un costado lateral que favorece a Guaraní. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra de 200.000 con tu tarjeta Mastercard acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. El lateral que se hace, la pelota arriba. Báez hace el lateral en Guaraní, no hace el lateral izquierdo. La pelota para el sector medio, recupera rápidamente, entrando en la mitad de la cancha. Va sacando Fernández Cedrés, tocó para su compañero. El arquero le pega fuerte arriba para Boadilla. Salió Felipe Melo saltando espectacularmente y sacó la pelota. Recupera Fernández Cedrés, avanza Guaraní, o por lo menos pretendía. Le sacó su marcador, la pelota por el medio. Ahora sí, Guillermo Benítez comete falta, infracción que se hace rápidamente. El esférico por la zona derecha para Rocha con la pelota, va Rocha, se frena Rocha. ¿Qué hace Rocha? Jugó la mitad del terreno, buscando por medio terreno a su compañero que entraba en la mitad de la cancha. La pelota para Gustavo Gómez toca un poquito más adelante para Viña por el costado izquierdo. ¿Qué hace Viña? Juega para Gustavo Gómez juega un poquito más adelante por el sector medio, en dirección a Adriano con la pelota, toca atrás otra vez para Felipe Melo más adelante, el esférico por medio terreno, alcanzó Dudú tocó otra vez en dirección a Adriano con la pelota, juega más atrás para Felipe Melo, tiene la pelota al conjunto brasileño. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribirnos al WhatsApp 0981-702400. Localiza, tu impulso nos mueve. ¿Qué tenemos en la olla, mi querido Cabo? 33 minutos y medio del primer tiempo, sigue el empate 1-1. ¿Y quién está mejor, señor Sostoa? Con la tendencia, con la pelota está mejor el equipo visitante, pero con las ocasiones que tuvo Oscar Tacuara Cardoso, la última de cabezazo que sacó Flores del ángulo, Libertad llega con mayor profundidad cuando llega hacia el arco visitante. Avanza bien Caracas, el remate. Martín Silva acaba de salvar al arco de Libertad, Nico. Muy bien, falta de vuelta a la mitad del terreno, infracción de Ángel Benítez cuando estaba marcando 3 más, por eso se enoja el Pájaro Benítez. De todo le dice Ángel, hay tiro libre peligroso para el Palmeiras. El sabor del verano Curupí Menta Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Curupí tiene más sabor que dura más. Yerba mate Curupí, frescura legendaria. Bueno, tiro libre, una falta innecesaria de Ángel Benítez, tiro libre peligroso para el conjunto brasileño, Torres. Sí, se enojó, dudó en esta, pero la fabricó él también. Se frenó y esperó el topetazo del rival. La fabricó muy bien Dudú, tiro libre peligrosísimo frente al arco de Servio, que tiene la nariz cada vez más hinchada. Bueno, tiro libre que favorece al conjunto brasileño desde la zona derecha. Vamos a ver, fue Gustavo Gómez para esperar el centro. También el capitán, a ver si le pegan al arco. Tiro libre que favorece al representativo de Brasil. Están los brasileños también. Bruno Enrique el que toma los tiros libres. Como siempre el Barbado, tiro libre que favorece al conjunto brasileño, remata al arco, arriba la pelota, pega en el techo de la red, la pelota afuera, saque de arco que favorece al conjunto
de Guaraní el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 35 minutos de la primera etapa y el marcador indica. Nicolás. 0-0 están empatando Palmeiras y Guaraní. 0-0 está el partido. El pelotazo largo de Servio por el costado izquierdo para Boadilla. Metió el físico y desacomodó a Felipe Melo. Falta, dice el árbitro. Tiro libre que favorece. Se ríe el delantero del conjunto paraguayo porque le están cobrando todas las acciones con Felipe Melo. La pelota para el sector medio. Saca Gustavo Gómez. Gómez toca para el capitán. Trabajando la pelota en la mitad de su terreno. Jugó un poquito más adelante en sector medio en dirección a Enrique. Enrique con la pelota. Habilita a su compañero, le va a sacar el pájaro Benítez, ha acosado la marca por el sector medio, sacó muy bien García Guerreño, perdió la pelota entrando por medio terreno Fernández Cedrés, el esférico en la mitad de la cancha, insiste otra vez Felipe Melo, pelotazo largo, fuerte arriba por el costado izquierdo, avanza Viña con la pelota, peligro, mete el centro, la pelota por el área, marca cruzándose, sacó muy bien Báez, la pelota por la zona derecha, no puede sostener Boadilla, recupera rápidamente Viña toca la mitad del terreno, insisten por el sector medio con Rocha con la pelota, va Marcos, tocó más adelante para Dudú con el balón, dominando por el medio, juega atrás para otra vez William, entrando por medio terreno, bajo la pelota para su compañero que entra a la mitad de la cancha, William con la pelota, desvía por la zona derecha, insistiendo por ese sector, con Dudú, tocó otra vez para su compañero que entró por la zona derecha al centro, se desvía en el marcador paraguayo, la pelota al córner es Torres. No, interesante rotación, incluso hasta confunden los movimientos de Palmeiras, el que tira el centro ahora es Bruno Enrique, que normalmente queda como tapón, se mete William, se suelta Dudú, a veces Dudú acompaña a Luis Adriano, repito, el único fijo es el que juega por izquierda como extremo Ronnie y también Luis Adriano que queda como 9, pero va saliendo de esa posición. Dudú le pega al córner del centro, la pelota al primer palo, golpe de cabeza, saca bien, marcando en esa zona el defensor del conjunto paraguayo, la pelota retrasada por el sector medio, recupera y va a sacar Rocha para el conjunto de Brasil, el esférico por el costado izquierdo, en el retroceso está alcanzando el volante del equipo de Brasil, entrando por el costado izquierdo, andate le dijeron a Rooney, mientras tanto le sacaron la pelota, Boadilla aguanta bien, mano del jugador brasileño en la mitad del terreno, tiro libre para Guaraní. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayuna NutriHuevos, de vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante en Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Rodrigo Fernández Cedrés se va a encargar de la ejecución del tiro libre, 0-0 está el partido, el toque corto para Morel, de primera juega más adelante por el sector medio para Ángel Benítez, empuja el marcador del conjunto brasileño cometiendo falta, otro tiro libre, amaga jugar rápido Ángel Benítez, tiro libre que favorece al conjunto legendario, en la mitad del terreno, por el sector derecho, va tocando para Dávalos con la pelota, entrando por el sector derecho, mete el centrito, la pelota arriba, golpe de cabeza, marca bien, sacando el defensor, recupera pero con falta Ángel Benítez, infracción, tiro libre para el Palmeiras. Aprovecha el entretiempo para aprender la parrilla y traer unos riquísimos muslos parrilleros caseros, pollos caseros, cuidados como en casa, con la mejor calidad. Rocha va tocando más adelante para Dudú en el mano a mano con Guillermo Benítez, va Dudú, jugó bien por el sector medio, tocando rápidamente para Enrique atrás, reinicia todo con Felipe Melo con la pelota, cambia por el costado izquierdo para Gómez con el balón, domina y toca más arriba, por el costado izquierdo para Viña con la pelota, le cierran el camino, muy bien disciplinado, Guaraní para marcar, el esférico en la mitad del terreno, domina Felipe Melo por el sector derecho, otra vez para Rocha adelantó el balón para Dudú, el taco, se quiere llevar la pelota, pero marca cruzándose muy bien, va sacando Baez, tocó más adelante, marca Felipe Melo, desvió la pelota a un costado lateral que favorece al equipo de Guaraní. Heilecon, hacemos tecnología en construcción con los estándares más altos, no dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heilecon.com. Adelantado por el costado izquierdo, Guillermo Benítez, el lateral, se lleva de taco Boadilla, pero en el camino le saca muy bien, entrando por esa zona Ramírez, toca un poquito más al medio, ahí gana el jugador del conjunto paraguayo, juega para Guillermo Benítez, marca desviando, Rocha la pelota a un costado, lateral para Guaraní, ¿qué pasa con Libertad Sostoa? Hace instantes tuvo una acción fantástica Tito Villalba, se sacó encima a 3 rivales, terminó chocando por el portero, está atendido Flores. Tiro libre para Libertad, retrotrajo la jugada el árbitro, antes le hicieron una falta a Villalba, pero repito, el arquero está lesionado, el arquero visitante. La salida para el Palmeiras, pelotazo largo, fuerte arriba por el sector medio, cuidado que está picando el centro delantero, remata al arco. Había posición adelantada, se convierte el gol, cuando había un empujón también de Romaña, la pelota
Y... Sí, ligeramente. ¿Sí? Ligeramente, sí. Era Dudu, me parece el que termina llegando a zona de remate. No pudo Servio. Para mi gusto, medio cuerpo adelantado. Hay tiro libre para Guaraní. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos. Líderes en atención al cliente. 021-504-265. Avenida Eusebio Ayala, kilómetro 5. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí. La sub de Geely con su modelo X3. Geely representa y distribuye Automotor. Baez va sacando para Guaraní. Recupera por la zona derecha. Sacando rápidamente Enrique. Enrique con el balón. Tocó un poquito más al medio. Buscando a Dudu. Dudu se metió en la mitad de la cancha para tocar con Ramírez. Ramírez va cambiando por el costado izquierdo para Viña. Viña con la pelota. Perseguido por el jugador Redes. Va Viña. Mete el centro. La pelota arriba al segundo palo. Marca el jugador Benítez. La pelota afuera. Hay saque de arco que favorece al equipo de Guaraní. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 40 minutos en la primera etapa y el marcador indica. Nicolás. 0-0 está el partido. A ver, Libertad en la olla. Cabo. Tiro libre que favorece a Libertad. Le va a entrar a esa pelota Tacuara Cardoso. Tiro libre peligroso para el equipo Gumarelo. Está también Bocanegra para entrarle con la pierna derecha. Tacuara va al arco. Rebotó en la barrera. Córner que favorece al Gumarelo. 42. 1-1 el compromiso en la nueva olla, Nico. Bueno, hay córner para Libertad, ya estamos de vuelta contigo. Hay lateral que favorece el equipo de Guaraní por el costado izquierdo. Va a sacar el jugador Baez. Baez mete al centro, buscando la cabeza de Boadilla. Desvía su marcador, entrando a la mitad de la cancha Ramírez. Ramírez toca por el costado izquierdo para Viña. Viña con la pelota, ¿qué hace Viña? Jugó un poquito más adelante, buscando a Ronnie. Ronnie con la pelota, se le escapó el balón. Le sacó muy bien el marcador de Guaraní, pero recupera otra vez, entrando por el medio Ramírez. Ramírez tocó un poquito más adelante, la marca de Redes, el esférico por el costado izquierdo, pica Ronnie, se arroja marcando Romaña, sacó la pelota en costado lateral que favorece al Palmeiras. Cuando el único camino es dar el gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorio Lasca, 85 años, creer para crecer. Viña adelantado por el costado izquierdo, juega más adelante por el sector medio, en dirección a Adriano. Adriano tocó un poquito más adelante, cayó aparatosamente. El árbitro dice correctamente que no hubo falta, pero hay lateral porque sacó Fernández Cedrés a un costado. Lateral, última parte del primer tiempo. El lateral que se hizo, el esférico en la mitad del terreno. Enrique toca más adelante por la zona derecha, buscando a su compañero, avanzando por esa zona Rocha. Rocha quiere meter el centro, la pelota a la cabecera del área, dominando por ese sector, sacando rápidamente a Adriano. Adriano tocó por el sector derecho, el centro, la pelota arriba al segundo palo, golpe de cabeza. Hubo falta sobre el jugador del conjunto de Guaraní. Se va a interrumpir el partido de vuelta. Hay tiro libre para Guaraní, Cabo de Vila. Cuando viene el centro arriba, cabezazo. Gol de Caracas. Gol de Caracas, Carlos Rivero. Si no vi mal, fue Carlos Rivero, el central del conjunto venezolano. Descuido en la defensa paraguaya. ¿Qué digo empata? Se pone en ventaja, lo da vuelta el equipo venezolano a los 43 y medio del primer tiempo. Lo da vuelta Caracas, Libertad 1, Caracas 2. Demostrando que también es peligroso con la pelota parada este equipo de San Vicente, que fue más claro dentro del partido, que pudo hilvanar mejores jugadas, elaborar mejores jugadas que Libertad, y ahora demostró que de táctica fija también puede. El centro desde la derecha de Hernández, el cabezazo del número 9 Blanco para desviar levemente esa pelota y marcar el segundo para el equipo visitante. Bueno, 2-1 está perdiendo Libertad entonces. Aquí se toman Gustavo Gómez y Boadilla. Amonestado Gustavo Gómez, Boadilla le sigue diciendo algo, por eso Gómez le denuncia ante el árbitro. Y bueno, dentro de muy poco van a estar en la selección estos dos chicos, mi querido Storrer. ¿Usted cree que Boadilla estará? Sí. ¿Pero por un gusto propio o porque tiene información? No, gusto propio. Ah. No hay información en ningún lado. Lateral que favorece el equipo del Palmeiras. Nico. No me tire la lengua. Sí, señor. Está ganando Boca por el marcador de 1-0 a Independiente de Medellín. Ahora 45 minutos de la primera etapa. Salvio anotó el tanto para el conjunto Xeneize. Bueno, está ganando entonces Boca, el equipo del DIM. A mí me parece posición adelantada y en línea también.
inhabilitado el delantero del Palmeiras. Hay tiro libre que favorece a Guaraní. Última parte del compromiso. ¿Estás listo para hacer el nuevo 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes Frigo Shorty en la República. Lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de los Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso sobre Moisés Bertón y Javier Guarín, teléfono 64 50 47. El tiro libre que se hace para el equipo de Guaraní. La pelota arriba por el medio. Marca Gustavo Gómez que va sacando. Insiste recuperando Ángel Benítez, pero ya fuera de los límites del terreno. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. Tiempo cumplido. 45 minutos de la primera etapa. Y el marcador indica Nico Ledesma. 0-0 está el partido. 5 más. Dice algo Boadilla que no le está gustando a los defensores. Ahora se toma por el costado izquierdo con Villa. Mientras tanto domina Ángel Benítez. Benítez toca atrás por la zona derecha. El centro que se hace, la pelota arriba por el costado izquierdo. Dejaron pasar para Benítez. Va Guillermo. Traba muy bien su marcador entrando por el sector medio. William tocó más atrás. Insiste. De taco se lleva muy bien Dudú, pero llega para cruzarse muy bien Baez. Va sacando la pelota a un costado. Reposición que favorece al dueño de casa. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta Mastercard acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conocer las bases y condiciones en www.itau.com.py. Ronnie va tocando un poquito más atrás por el sector medio, buscando la posición de su compañero. Va sacando el esférico Enrique toca un poquito más atrás. La pelota dominada, recupera Dudú. Dudú va tocando un poquito más adelante. Devolución para Dudú. Dudú para el sector medio. Juega en dirección a William. William va cambiando por el costado izquierdo para la posición de Ramírez. Ramírez otra vez para William. William con la pelota. Vamos a ir hasta los 50. Insiste lateral. La pelota por la zona derecha para Enrique. Enrique va a meter el centro. Va Enrique. Jugó en la mitad del terreno. Insiste conjunto brasileño. La pelota entre líneas. Insiste entrando por ahí Dudú. Se quedó con la pelota. Domina. Mete el taco. Y va sacando Benítez la pelota al córner. Apura el Palmeiras en este último tramo de la primera etapa, Torrer. Sí, empuja sin mucha claridad, como en todo el partido. Filtró un par de pelotas que terminaron en offside. Y ahora por más empuje trata de encontrar así el primero que lo lleve al vestuario. Desde la punta derecha, tiro libre de esquina que favorece al Palmeiras. Lo toman a Felipe Melo. Cuidado, el centro que se hace, la pelota arriba. Marca Boadilla en el primer palo. Despejando bien. Recupera otra vez el cuadro de Brasil. La pelota de Enrique entrando por la zona derecha al centro. Se desvía en Boadilla. Entrando en la mitad del terreno. Recupera otra vez Enrique. Enrique con la pelota. Juega más atrás por el medio. Para la posición de Viña. Viña tocó un poquito más adelante. En la mitad del terreno. Alcanza por esa zona. William por el costado izquierdo. Devolución por el sector medio. Avanza el conjunto de Brasil. Pelotazo largo. Fuerte arriba por el sector medio. Sale el arquero con los puños. Sacando muy bien para el pájaro Benítez. Benítez por el sector derecho para Ángel Benítez. Benítez con la pelota. Aguanta muy bien la embestida de su marcador. Entrando por el medio. Pico más adelante. Lo mató literalmente al jugador del conjunto de Guaraní. Pero consigue el lateral. Entrando por la zona derecha Dávalos. Reposición que se hace rápidamente. La pelota para Ángel Benítez. Desvía su marcador. Insiste para pelear Ángel. El arquero se arroja con todo. Enmendando su error. Se quedó con la pelota y sale para el Palmeiras. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 0981 70 2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Está fea la cosa en el defensor, en la olla, digo, mi querido Sostoa. Finalizó el primer tiempo, Nico. 2-1 gana Caracas. Justificado el resultado por lo que ha hecho el equipo visitante. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes, señores. Se está perdiendo Libertad 2-1. 2-1 está el partido. Aquí hay lateral que favorece a Guaraní. La pelota arriba por la zona derecha en dirección a Boadilla. Desvía. Va tocando para Fernández Cedrés. Perdió el balón. Recupera Morel. Morel juega un poquito más adelante. El esférico retrasado. Otra vez para Fernández Cedrés que le empaló de primera. Buscando al pájaro Benítez. Golpe de cabeza de su marcador. Sacando Rocha por el costado izquierdo. Toca un poquito más adelante para Ramírez. Ramírez para Viña. Viña juega más adelante. Desvía el marcador de Guaraní. Complementa. Y va sacando muy bien. Fernández Cedrés tocó para el pájaro. El pájaro por el costado izquierdo para Guillermo Benítez. Benítez con la pelota larga. Corre para alcanzar el delantero. Ganó muy bien Morel. Escapa por el costado izquierdo. Si cambia puede haber peligro. Va Morel. Mete el centro. La pelota arriba. Quedó corto ese centro. Llegaban dos de Guaraní por el área Torrer. Estaba Ronda y Redes y estaba también el propio Bobadilla. Morel tiró un centro de zurda llovidito, pinchadito, cuando por ahí se esperaba un centro más potente que pueda darle ventaja a quienes atacaban. Recuperó Morel y cayó feo con una arriesgada situación. Le puso el físico Adriano
una especie de caballito y cayó muy mal Morel. Está sentido en la mitad de la cancha cuando Guaraní tenía la pelota. El partido está 0-0. El sabor de verano Crupi menta limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor. Sabor que dura más. Yerba mate Crupi, frescura legendaria. Nutrihuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayunar Nutrihuevos. Recupera la pelota Guaraní, ya está de vuelta Morel. La pelota larga por el costado izquierdo para Redes, bajo Redes, cerca de la raya. Le pellizcaron el balón, la pelota a un costado, pero ya no hay tiempo para más. Indica el árbitro Roberto Tobar. Terminó la primera etapa del compromiso en el Allianz Arena en San Paulo. Palmeiras y Guaraní empatan 0-0. Terminó el primer tiempo. Lo relató Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Se retiran los protagonistas. Boadilla conversando con el árbitro, haciendo algún reclamo de los dos defensores, justamente que se están tomando con él. Felipe Melo también va para pispar algo, para escuchar. Se palmotean ahí. No pasó nada, dicen los dos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en la segunda etapa del compromiso. Mientras tanto, nosotros nos vamos al encuentro de Genaro Cabrera para saber de los títulos más importantes a estas horas de la noche. Y en un ratito van a comentar Víctor Sostoa y el señor Storrer. Correcto, Cristóbal, Nicolás Ledesma. Bien, vamos a repasar a los marcadores que se están dando en Copa Libertadores. El equipo de Boca está ganando a Independiente de Medellín por el marcador de 1-0 al término del primer tiempo. Reiteramos los marcadores que se están dando también en cancha de Cerro Porteño. Victoria parcial de Caracas de Venezuela ante Libertad por 2-1. Palmeiras 0, Guaraní 0. En San Pablo, en la jornada de hoy, América de Cali ganó de visitante a Universidad Católica por 2-1. Santos de Brasil venció a Delfín por 1-0. Bolívar de La Paz le ganó a Tigre de Argentina por el marcador de 2-0. ¿Buscando más ventajas? Con tus tarjetas de crédito Itaú tenés beneficios los 365 días del año. Un cliente Itaú tiene. ¿No sos cliente? Vení. ¿Y vos? ¿Qué estás buscando? Para más información, busca beneficios Itaú. Curupí tradicional, Curupí tradicional, Curupí tradicional, la que no puede faltar. A la noche o a la mañana te acompaña en la semana. Curupí tradicional, 100% natural. Curupí tradicional, hierba pura de verdad. Tereré, mate y cocido, lo tenés bien merecido. Curupí tradicional, 100% hierba para tereré, mate y cocido. Muy bien, comunicado el Club Olimpia. Aquí nos facilitó justamente nuestro compañero Arelis Fran este informe desde el Club Olimpia. La comisión directiva del Club Olimpia emitió un comunicado a los señores socios y opinión pública sobre las medidas de salud pública. La comisión directiva del Club Olimpia, ante la decisión del Ministerio de Salud Pública de nuestro país de suspender los eventos públicos de concurrencia masiva y la comunicación recibida por la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, informa a los señores socios y al público en general que el partido a disputarse en fecha miércoles 11 de marzo del corriente año contra Defensa y Justicia por la Copa Conmebol Libertadores deberá de manera indefectible celebrarse a puertas cerradas. Ante tal situación, el Departamento Comercial y de Socio ya se encuentra trabajando en el sistema de compensación a los socios y público en general que adquirieron las entradas, el cual será comunicado en la brevedad. Por otro lado, se aprovecha la ocasión para comunicar que todas las actividades sociales y deportivas programadas en el predio de Para-Uno son suspendidas hasta tanto las autoridades sanitarias nacionales levanten las medidas preventivas adoptadas. El club mantendrá sus oficinas abiertas para gestiones administrativas y de atención al socio, poniéndose el Club Olimpia a total disposición del gobierno nacional y las autoridades para colaborar a la prevención de este mal que hoy ya afecta al mundo entero, y firma la comisión directiva este comunicado. Cristóbal Nicolás Ledesma. Muy bien, sí, Storrer. Estaba diciendo Genaro, ya son 5 los casos confirmados en Paraguay. Bueno,
en los últimos minutos. Se han descartado de esos 25 casos, que era lo que les decía yo. O sea, está bien, ahora es la recomendación que se hizo, pero van a empezar a aparecer casos. Por algo se tomó la decisión. 4 de esos 25 fueron descartados, 3 fueron confirmados, sumados a los 2 que ya teníamos son 5 hasta ahora. Quedan todavía 18 casos sospechosos por estudiar y más de 100 monitoreados. Bueno, gracias señoras y señores, estamos en Copa Libertadores de América. ¿Por qué está perdiendo Libertad o por qué gana el Caracas? Nos cuenta el señor Víctor Sostoa. Nobleza obliga a decir que no ha sido un buen primer tiempo del equipo paraguayo, se vio superado por el mejor planteamiento del equipo rival, el equipo de San Vicente, bien parado, con mucha gente defendiendo y teniendo ese plan B para tratar de hacer daño. Hernández, el conductor del equipo visitante, Robert Hernández, ha sido el jugador más interesante, más importante de este primer tiempo, sin lugar a dudas, porque primero supo dónde pararse dentro de la cancha, intentó por el lado de Piris, se dio cuenta que iba a perder en el duelo, se tiró por el sector izquierdo y encontró por la zona de Boca Negra mayor facilidad. En el primer mano a mano ya lo ganó, después se repitió ese tipo de jugadas y por ahí iba aproximándose el equipo visitante, que le logró jugar en esos momentos iniciales lejos del arco de Flores, porque le costaba bastante a Libertad lograr aproximaciones. Decíamos que atacó bastante por los costados, esa era la idea de Ramón Díaz, de ensanchar el juego por los costados y después buscar a Tacuara Cardoso y a Sebastián Ferreira, y por esa vía llegó el primer gol de Sebastián Ferreira, centro de Villalba, que jugó en ese momento por izquierda, se tiró al sector izquierdo, cambió de perfil para sacar ese centro precioso, fuerte, para que Seba Ferreira solamente anticipe y ponga la cabeza y cambie de dirección a ese balón. 1-0 que ilusionaba a este Libertad, que tiene como este partido para mí clave porque ganó de visitante, y si no logra un buen resultado, si no logra ganar acá en la Nueva Olla, realmente lo hecho en Colombia ante el DIN va a quedar en la nada prácticamente. Es un partido clave, repito. Tendrá que cambiar bastante el equipo de Ramón Díaz, necesita un revulsivo, algo diferente para la segunda etapa. Vemos que está Antonio Vareiro como una de las opciones, también está Blas Cáceres, mal partido de Milesi, muy lento en el traslado, lento en la marcación, terminó cometiendo algunas infracciones innecesarias y hizo que Libertad sea un equipo inconexo, que no se pudo conectar con los atacantes, que no pudo hacer llegar pelotas internas, siempre se repitió por los costados. Y aparte de aquel centro, también hay que decir que Tito Villalba no está en una gran noche, al menos en este primer tiempo, viendo algo diferente, decía yo, la presencia de Blas Cáceres, alguien que le acerque mejor la pelota, que le haga llegar pelota más clara, seguramente va a trascender. Lo mismo de Tacuara Cardoso, que siempre fue exigido por arriba, tuvo 2 cabezazos que contuvo muy bien Flores. Interesante el arquero visitante. Para graficar un poco este equipo de Noel San Vicente, que alguna vez fue técnico de la selección venezolana, es muy parecido en su juego al equipo de Tiburón Torres, de Nacional, la manera en que se para, que distribuye sus jugadores dentro de la cancha, defensivamente sólido, equilibrado en la mitad de la cancha, y de mitad de cancha para adelante se mueve con muchas variantes ofensivas. Repito, Robert Hernández fue la figura de este primer tiempo. Muy bien, muchas gracias, Víctor Sostoa. Señoras y señores, estamos en el entretiempo de los partidos de Copa Libertadores de América. Está ganando el Caracas por 2-1 ante Representativo de Libertad. Está empatando Guaraní ante el Palmeiras en Brasil, en San Paulo, 0-0. Estamos pendientes a la situación que se está planteando con este tema del coronavirus realmente. Y hay muchísimas informaciones, algunas pueden ser, como ya decíamos, muy irresponsables y carentes de veracidad, por sobre todas las cosas en las redes sociales,
y es tan complicado saber a quién creer y a quién no. Algunos disgustados, algunos médicos incluso, que están manifestándose en relación a esto que estamos señalando. Pero esto es lo que está ocurriendo desgraciadamente en nuestro país. Están empatando Guaraní y Palmeiras 0-0. Edwin Storrer nos cuenta por qué en este compromiso que se juega en São Paulo. Vamos al análisis de los 45 minutos que acaban de pasar en el estadio del Palmeiras, que a pesar de no haber mostrado un fútbol lindo, y me voy a referir a Guaraní, que es el equipo que nos interesa, y a pesar también de que en el equipo de Palmeiras hay un compatriota, creo que todos estamos empujando porque Guaraní tenga un buen transcurrir dentro de este partido, y de hecho lo está teniendo. No está jugando lindo, repito, pero tampoco es que está sufriendo mucho, más allá de aquel error en la salida en los primeros minutos, que Gaspar Servio le da una pelota a Romaña que le pasa por debajo del botín y la toma Ronnie, que mete el centro, que casi define Luis Adriano y que después remata William y la pelota le rompe la nariz a Servio. El rebote la toma Dudú y remata por Fernández Cedrés, que 2 veces traba la pelota. Ese rebote le vuelve a quedar a Dudú y vuelve a rematar por la boca del estómago prácticamente del jugador Romaña. Y otra vez la pelota queda viva y casi define uno de los futbolistas del Palmeiras. Fue un embrollo. Fueron 5 a 6 remates consecutivos dentro del área grande y la área chica de Guaraní, producto de una mala salida. Ahora, dicho esto, es un partido que se está dando muy favorable al equipo paraguayo. Es un partido que se está dando muy favorable a Guaraní por lo siguiente. Se está evidenciando que el Palmeiras no tiene demasiado fútbol fantasioso o fantástico. No hay fantasía, no hay magia en este equipo, que busca más a veces por empujón que otra cosa. Ahora, si hay algo interesante en el equipo de Palmeiras, la solidez defensiva, la agresividad defensiva, partiendo de Gustavo Gómez y Felipe Melo en el fondo, y la rotación que produce el medio campo con la delantera, partiendo de Ramírez. No nos olvidemos que Ramírez fue un extremo flaco, ligero, rápido, que en el Chelsea fue agarrando mejor físico. Aprendió a jugar de interior. Aprendió a jugar de volante también. Y ahí comenzó a gestar este fútbol de un volante que se suelta y a veces termina por detrás del delantero, a veces termina por uno de los costados. Hay mucha rotación entre William, Dudú, Ramírez, Luis Adriano y el propio Bruno Enrique. Sí, decía Cabo. Minuto de juego aquí en la Nueva Olla. Arrancó el segundo tiempo, señor Storrer. Genial, aquí todavía estamos esperando que arranque el segundo. Se perdió más tiempo que en la Nueva Olla. Se adicionaron 5, que casi fueron 6 en el primer tiempo. Así que va a haber una diferencia seguramente de 2 a 3 minutos en este arranque del segundo tiempo. Ojo, ¿por qué digo que se está dando un partido favorable para Guaraní? Porque conforme vayan pasando los minutos, la responsabilidad va a ser cada vez más grande y más pesada para Palmeiras, que va a tener que salir a buscar el gol y que por la poca creatividad que mostró hasta aquí puede tener un desorden importante que, si Guaraní aguanta, puede terminar de contra haciéndole mucho daño al equipo local. Repito, no hay demasiada claridad en el fútbol de Palmeiras. Guaraní hasta aquí está bien parado, todavía no pudo meter una contra certera que lleve demasiado peligro para Weberton, pero así bien parado y con la responsabilidad creciendo para Palmeiras, esto puede terminar decantándose
muy favorable para las pretensiones de Guaraní. El comentario del señor Storrer cuando va a comenzar la segunda etapa del compromiso. Está todo listo, le dicen desde el costado el señor Roberto Tobar al chileno que arbitra este compromiso. Señoras y señores, va a comenzar el encuentro en su segunda etapa. Moverá el dueño de casa, está todo listo. Insiste, silbato a la boca. Están dos para poner en circulación la pelota. Ahí cerquita nomás, autoriza el juez del partido. Mueve el Palmeiras y ya vuelve a jugarse en el Allianz Arena. Comienza el segundo tiempo. Lo relata Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. La salida de Felipe Melo que va tocando para Gustavo Gómez. Gómez con la pelota, domina entrando por el sector medio. Toca un poquito más adelante para Enrique. Enrique va cambiando por el sector medio. Presionó muy bien Guaraní. Falta en la mitad de la cancha. Vamos a ver si se cobra la del jugador de Guaraní o la que sufre Boadilla. Muy fuerte entrada de atrás del defensor del Palmeiras. Las sesiones interrumpidas, primeros instantes del compromiso. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza. Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas de pechuga de pollo casero. ¿Cómo los vas a disfrutar? Dudú con la pelota avanza para el Palmeiras. Se cobró la falta a favor del dueño de casa. El esférico por el sector medio. Sacó Báez, complementa Redes. Tocando más adelante, perdió Boadilla, recupera entrando a la mitad del terreno, va sacando William tocó un poquito más atrás, pelotazo largo por el costado izquierdo, corre el jugador brasileño, se lleva de cabeza, atento el arquero, se queda con la pelota, se le escapó, insiste, no quiere complicarse, va sacando muy bien, Servio a un costado, lateral que se hace rápidamente para el Palmeiras, el esférico por el costado izquierdo, marca Boadilla, el esférico retrasado por el sector medio, controla por esa zona Gustavo Gómez tocó en la mitad del terreno para Enrique juega para Felipe Melo en la zona derecha para Rocha otra vez por medio terreno, va tocando para Enrique cambia por el costado izquierdo para Gómez con la pelota, jugó más adelante para Dudú va entrando para el sector medio, adelantó para Adriano, entrando por el sector medio, avanza bien el conjunto brasileño, el esférico por la zona derecha, cuidado, avanza muy bien, entrando por el costado izquierdo otra vez Dudú con la pelota, ¿qué hace Dudú en el mano a mano, va Dudú, mete el pelotazo largo por la zona derecha, cabezazo por el sector medio, la pelota al medio, marca Romaña, el cabezazo de la pelota a las manos del arquero, primeros instantes del compromiso, Torrer. Sí, empuje de vuelta de Palmeiras hacia adelante, en esta muy bien Romaña, aguantando la subida y la embestida del futbolista del Palmeiras. Cuando no le podés ganar en el salto, por lo menos tenés que molestarlo. Fue lo que hizo Romaña y la pelota quedó suave, mansa en las manos del arquero serbio. Avanza Libertad, robó la pelota Redes toca para el Pájaro Benítez, se le quedó atrás la pelota, por eso no hay la sorpresa que parecía, el esférico para Ángel Benítez, le pegó con mucha potencia, rebotó el balón en Viña, recupera el cuadro brasileño, la pelota por la zona derecha, salida rápida de Ramírez tocó un poquito más adelante, buscando a su compañero que entraba por el sector medio, Eduardo Pereira es Dudú, el esférico por el costado izquierdo de Viña toca más adelante otra vez para Dudú con la pelota, se va acercando al área, jugó más arriba, mala entrega de su compañero que entraba por el medio, se equivocó Ronnie, la pelota trabajada por el costado izquierdo con Redes con la pelota, se desvía en su marcador, recupera Ángel Benítez toca un poquito más atrás por el sector derecho, para la posición de Dávalos toca mal, el esférico en costado, lateral para el Palmeiras, sin cambio Libertad, mi querido Cabo. Sin cambios y ya cambió el equipo venezolano, adentro Diego Osío con la camiseta número 4. Bueno, ¿falta un cambio o no falta un cambio en Libertad, Sostova? Sí, decíamos que falta creación, alguien que sea más preciso porque Milesi no está fino con la pelota esta noche. La salida que favorece al conjunto de Guaraní por la zona derecha, el tiro libre de Dávalos, le pega fuerte arriba por el sector medio para Boadilla, bajó Boadilla, se desvió en el brazo de Boadilla esa pelota y tiro libre que favorece al Palmeiras. Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797. Ingresa a nuestra web heidecon.com.
La pelota por medio terreno. Alcanzó Rocha. Rocha toca más atrás para Felipe Melo. Melo juega para Gustavo Gómez. Gómez con el balón. Entrando por medio terreno. Tocó un poquito más adelante. Por el sector medio para Luis Adriano. Adriano juega atrás en la mitad de la cancha. El pelotazo largo de Ramírez. Arriba por la zona derecha. Va cargando el jugador del conjunto brasileño. Vamos a ver. Tiene que enganchar Rocha. Entrando por medio terreno. Jugó más adelante para Dudú. La empaló para Rocha por la zona derecha al centro. Se desvía en el cuerpo de Guillermo Benítez, que va sacando por el costado izquierdo. Ahí va Guillermo Benítez. Se frena. Juega un poquito más atrás para el pájaro Benítez. Para Morel. Morel otra vez por el costado izquierdo para Guillermo. Guillermo para Morel. Entrando en su medio terreno. Va saliendo Guaraní con mucha seguridad. Cambiaron la pelota para Dávalos. Anticipa su marcador entrando por el costado izquierdo. Sacó la pelota un poquito más adelante Gustavo Gómez. Ahora la pifió. Desvía por el costado izquierdo. Otra vez tocando rápidamente para Ronnie. Ronnie con la pelota. Bajó para Dudú. Dudú para Ronnie. Anticipa Romaña. Sacándole Férico en costado. Reposición para el dueño de casa. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 5 minutos en la segunda etapa y marcador indica Nicolás. 0-0 está el partido, 0-0 está el partido. Palmeiras con Guaraní. La pelota por la zona media, sacando Ramírez. Ramírez por la zona derecha. Tocaron más adelante, buscando la posición del jugador Rocha. Rocha con la pelota. Rocha toca en la mitad del terreno. Dirección a Enrique. Enrique va cambiando por la zona derecha, buscando a Ronnie. Entró donde hay más tráfico y le sacó Morel. Morel toca más adelante para Boadilla. Ahí va picando Boadilla. Lo desacomoda la Boadilla. El árbitro dice que no hay falta. Va sacando Gómez. Pelotazo largo por el costado izquierdo para Dudú. Dudú adelantó el balón. Insisten por el costado izquierdo. Taco del jugador William. Jugó más adelante. Cierra muy bien. Marcando el defensor del conjunto de Guaraní. La pelota por línea final. Hay córner para el Palmeiras. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos. Líderes en atención al cliente. 021-504-265. Sevilla Ayala. Kilómetro 5. El centro. La pelota arriba. El remate pifiado del jugador Felipe Melo. Se salvó Guaraní. Pifió porque no vio cuando caía la pelota, repentinamente se llevó por delante, pero recupera rápidamente entrando por el medio Enrique. Enrique mete, remata al arco, atento el arquero, seguro se queda con la pelota. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí. La SUS de Chile con su modelo GX3 Chile representa y distribuye Automotor. Cabo de Vila. Gracias, Nico. Cuando acaba de llegar el equipo de Caracas, casi convierte el tercero dubitativo. Barrio Obrero. La salida para el conjunto del Palmeiras. Avanza bien entrando por medio terreno Rooney. Anticipa el jugador de Guaraní. Le saca de atrás pero con falta, dice el árbitro. Infracción y tarjeta amarilla para Fernández Cedrés Torrer. Sí, está Guaraní un tanto incómodo. Creo que es el momento más incómodo de Guaraní en el partido. El tiro libre, remata al arco. ¡Gol! ¡Gol del Palmeiras! Luis Adriano. Movieron rápido la pelota. Entrando por el sector medio. Rápido tiro libre mientras el árbitro estaba mostrando la tarjeta amarilla. No sé si tiene validez esto. El árbitro dice que siga. La pelota al medio y el remate atropellando el delantero del conjunto brasileño. Mueve el marcador Adriano. Palmeiras 1, Guaraní 0. Con la rodilla termina marcando Adriano, llevándose la pelota por delante. Ahora lo de Tobar, una mamarrachada, porque él genera, ojo, una cosa es que los futbolistas de Guaraní estén distraídos, pero en este caso Tobar genera la distracción, porque él con la mano levantada va recriminándole a un futbolista de Guaraní y él está generando la discusión con el futbolista de Guaraní. Ahí va Tobar levantando la mano, diciendo que es juego indirecto, charlando con los futbolistas de Guaraní. Juegan rápido a espaldas de Tobar. Cuando el equipo local o el equipo que recibió la falta tiene todo el derecho de pedir jugar rápido, pero tienen que avisarle al referee, tienen que decirle jugamos rápido, profe. Y ahí se juega rápido. Y Tobar tiene que hacer el gesto de que se juega rápido. Tobar no hizo ningún gesto, se le perdió la jugada. Él ni siquiera sabía si se jugó la pelota en movimiento o no, porque no estaba viendo el balón. Error de Tobar, distracción causada por el propio árbitro que genera esta jugada de Palmeiras. Ahora lo amonesta el pájaro Benítez.
Horrible lo de Tobar. Gol del Palmeiras. Avivada del Palmeiras en colaboración con este nefasto árbitro chileno. El primer gol del partido se produjo a los 7 minutos de la segunda etapa. Gol número 99 en esta edición de Copa Libertadores. El segundo tanto de Luis Adriano. Una vergüenza lo de Tobar. Mira la cara de Tobar. Perdido. Tremendo. Vergonzoso lo de Tobar. Lo dijo y lo graficó muy bien Edwin Storer. No pudo haber visto el árbitro si estaba en movimiento o no la pelota. Es más, para mí echa el jugador de una altura considerable el balón y se cobra el tiro libre cuando él estaba de espaldas a la pelota. Por más de que la pelota hubiese estado quieta, que no es la discusión, Tobar no estaba con la visual hacia el balón. No sabe de dónde ni cómo vino esa pelota. Y él, charlando con el jugador de Guaraní y con 2 o 3 jugadores de Guaraní con respecto a la jugada, se da la vuelta y ya la pelota estaba prácticamente en ataque. Hace el gesto como que va a parar la acción y después dice siga, cuando él no sabe de dónde vino esa pelota. Vergonzoso. Hay que señalar que no hay VAR todavía en esta etapa no hay, de la Copa. Por eso, que también es una vergüenza, ¿verdad? Que también es llamado una a la Conmebol, que busca de todas formas poner el título de la limpieza dentro del fútbol, pero ellos promulgan un torneo en donde la limpieza arranca en octavos. Me hace acordar de Ormazábal, un árbitro chileno también. Continúa el partido, ataca Guaraní, falta por el medio, se va a desnaturalizar el partido. No va a terminar 11 contra 11 esto. No va a terminar 11 contra 11. Muy nerviosos algunos jugadores de Guaraní, fundamentalmente el Pájaro. Lo tumbaron a Bobadilla. Esto está totalmente desnaturalizado. ¿O estoy exagerando esto? El producto de Tobar. Ahora, ya antes del gol y fuera del micrófono, y no me vas a permitir mentir, yo te decía, Nico, me parece que es momento de que Redes pase a la izquierda y que entre Manao Merlín y el Pájaro termine cediendo la posición, porque le está costando al Pájaro por fuera. Ya no desequilibra como antes, ya no tiene la velocidad de antes. Cuando jugó de interior fueron sus mejores partidos en Guaraní. El tiro libre que se hace, la pelota arriba, sale el arquero, tranquilo, se queda con la pelota, dominando bien, va sacando con las manos, fuerte, rápido, va metiendo el taco por el sector medio, sacando a Enrique, jugó un poquito más adelante por el costado izquierdo, el pelotazo largo arriba por la zona derecha, buscando la posición de Ronnie con el balón, se desvía en el camino, marca sacando Báez, desviando la pelota por el costado izquierdo, gana Palmeiras 1-0. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasga es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasga, 85 años, creer para crecer. Falta del Pájaro Benítez, que ya tiene tarjeta, la pelota arriba, hay que cambiarlo al Pájaro lo más rápido posible, dominando Redes con la pelota, la perdió Redes, increíble Redes, el esférico por el costado izquierdo, avanza Dudú, tocó un poquito más adelante, marca cruzándose muy bien, sacando el defensor Fernández, la pelota a un costado y córner que favorece al equipo dueño de casa. Está listo para hacer unos 10 del asado. Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entrate más en las redes de Frigo Shorty en la República, lo que los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen de Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín, teléfono 64-50-47. Córner que favorece al equipo de Brasil, la pelota desde el costado izquierdo, el tiro libre corto, la pelota otra vez por el sector medio para Dudú jugó un poquito más atrás por el sector medio, el centro, la pelota arriba, lejos afuera, hay saque de arco para Guaraní, sí, es Torrer. Más allá de la mamarrachada de Tobar, yo decía en el entretiempo, mientras Guaraní no afloje o no se distraiga, va a ir teniendo cada vez más chances porque la responsabilidad iba a ser muy pesada y cada vez que pasen los minutos más pesada para el equipo de Palmeiras. Más allá, y repito, de la mamarrachada de Tobar, cómo no había un futbolista parado frente a la pelota de Guaraní, ¿verdad? Todos estaban dando las espaldas a la jugada. Todos. Eso no puede pasar en un partido tan importante de Copa. Va cargando el representativo de Brasil. Parece la Copa de los 70, este tipo de situaciones, digo. El esférico por la zona derecha, dominando bien, sacando William. William toca más atrás para Felipe Melo. Tiene que retroceder para alcanzar la pelota. El capitán del conjunto de Brasil. El esférico por medio terreno, toca más adelante, la mitad del terreno, otra vez en dirección a Enrique más atrás, falta en la mitad del terreno, infracción de Ángel Benítez, tiro libre que favorece al Palmeiras, que pasa en la olla a cabo. Cuando se prepara para ingresar el 20 Antonio Vareiro aquí, el local parece el equipo venezolano, Nico. 16 minutos y medio del segundo tiempo, sigue la victoria del Caracas por 2
por 2-1. Avanza el Palmeiras, el centro al medio. El remate al arco afuera. Increíble, se salvó Guaraní. Se salvó el conjunto de Guaraní. Otra distracción. Le tomaron mal parado a Guillermo Benítez. La pelota al medio y el remate afuera a bocajarro con el arquero Astorre. Sí, gran pase de Rocha para Luis Adriano, que se volcó hacia el costado derecho. Esto hizo que Ronnie tome la posición del 9, defina de zurda y la pelota se pierda milagrosamente afuera. Hay saque de arco para Guaraní. En busca de la cuarta, Iguazú Travel te lleva al partido de Santos versus Olimpia Vieterres de salida 15 de marzo, de retorno 18 de marzo, precio por persona 1.430.000 guaraníes. Para consulta llama al 021-424-662, viaja con Iguazú Travel. ¿Sabe qué me picha Storrer? Sí. Que siempre a nosotros nos pasa este tipo de situaciones. Siempre. ¿No le pasa a otro equipo? Siempre. Si Guaraní hubiese jugado rápido, créeme que Tobar paraba la jugada. La pelota por el costado izquierdo, avanza el conjunto de Brasil con Viña. Viña con la pelota, mete el centro, marca Romaña sacando con golpe de cabeza, lateral para el Palmeiras, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 15 minutos en la segunda etapa. El marcador indica Nico Ledesma. 1-0 está el partido, 1-0 está el partido, se va a ir el pájaro Benítez, estaba cantado esto ¿no? Y el ingreso de Merlini, más allá de la tarjeta, Nico, yo repito algo que lo vengo diciendo hace un par de años ya. Al pájaro le está costando por fuera. Por eso me sorprendió tan gratamente su partido como interior, y no lo voy a olvidar nunca, de gran nivel ante Palestino. Y lo elegí como figura en ese encuentro, porque hizo un verdadero partidazo. Como interior, por fuera le cuesta y mucho. Hoy casi no la tocó el pájaro. La salida que favorece a Guaraní, lateral, va a sacar Dávalos, 1-0 está el partido. ¿Lo anotamos a Luis Adriano, no? ¡Nico! Sí, con la rodilla, sí. Sí, señor. ¡Gol de Libertad! No. Se anuló todo, es gol. Gol, sí, vale. Gol de Libertad. Otra vez Sebastián Ferreira. Esta vez a los 18 del segundo tiempo. Ferreira marca el empate en la nueva olla. Libertad 2, Caracas 2. Libertad, región triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Empujó Libertad, dejó de lado el fútbol pensante, fue por el pujante, el centro desde la derecha, Tacuara Cardoso que gana, peina esa pelota levemente y aparece nuevamente el goleador. Sebastián Ferreira, que vive un romance con el gol, esta vez con el pie de atropellada, punteó esa pelota para empatar el partido. Y va Franco solo para el gol. Franco, se le cruza un central, casi el tercero, Gumarelo. Ya está empezando a dar gusto aquí, Nico. Bueno, 2-2 está el partido entonces, salida que favorece al equipo de Guaraní. Ahí está con la pelota, Servio sale casi hasta la mitad de la cancha y mete el pelotazo largo arriba por el medio. ¿Para qué? Para regalar a Gustavo Gómez. Sacó con golpe de cabeza, insiste Benítez, entrando por el medio, falta la mitad de la cancha. Hay tiro libre para el conjunto de Guaraní, tiro libre para el legendario. Y hoy Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League. Con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta Mastercard, acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. Merlini con la pelota va tocando atrás por el medio, avanza Guaraní, esperó Morel, anticipó su marcador, insiste recuperando Baez tomó la lanza, va arriba Baez toca más adelante por el medio, remata al arco, la pelota arriba cuando pedía otra vez Baez, se imponía el pase, pero Merlini probó al arco Storrer. Se imponían dos cuestiones, primero y para mi gusto, Nico, el remate al arco, pero de empeine lleno, no así suavecito como le quiso pegar Merlini a uno de los ángulos. Había un técnico que decía, si de ahí no le pegas nunca más. Es verdad que también había opción de pase, pero Merlini eligió lo peor. Abrió el pie derecho, trató de darle más colocación que potencia. Desde ahí, para mi gusto, bomba al arco, empeine lleno, golpe seco. Quiso darle efecto y la mandó lejos afuera. Acalambrado, un jugador del conjunto brasileño en la mitad de la cancha. Todos los jugadores, se repite la jugada y todos de espalda a la jugada. Increíble. Y hay que mencionar que sacó tarjeta el árbitro. ¿A Guillermo? Que normalmente cuando un árbitro saca tarjeta no permite jugar rápido. Claro, a Guillermo Benítez. Pero ya te confirmo. Porque Fernández Cedrés ya tiene tarjeta. Te confirmo en 2 segundos.
Sigue Naro. Sí, señor, para actualizar el marcador que se está dando del estadio de Boca Juniors. Está ganando el equipo local por el marcador de 2-0 a Independiente con 2 goles de Salvio. Minuto 66 del encuentro, Nico. Bueno, muchas gracias, muy amable. Va a cambiar el Palmeiras. El cambio, se va a ir Ramírez de la cancha. Tiro de arco que favorece al Palmeiras, que gana 1-0. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Seguinos en Facebook e Instagram o escribinos al WhatsApp 018 170 2400. Localiza, tu impulso nos mueve. Arriba la pelota por el sector medio, se dejó caer el jugador Adriano, marca sacando la defensa de representativo de Guaraní, la pelota a un costado, reposición que favorece al equipo aborigen. El sabor del verano Crupi Menta Limón es riquísima, refrescante con un sabor único. Con Crupi tiene más sabor, sabor que dura más. Yerba mate Crupi, frescura legendaria. Sale Ramírez, la modificación, ingresa Patrick en el conjunto de Brasil. Va a ingresar también Morel, se va de la cancha en Guaraní. Uno de los tantos amonestados en Guaraní. La modificación, ingresa Barrientos. Con esto pasa Fernández Cedrés como volante central y Barrientos pasa como interior por izquierda, dándole mayor toque, mayor fútbol a ese mediocampo. La salida para el Palmeiras, falta en la mitad del terreno, infracción de Rocha. De Dávalos, perdón, hay tiro libre que favorece al equipo del Palmeiras, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 20 minutos en la segunda etapa. Y el marcador indica Nico Ledesma. 1-0 está el partido, 1-0 gana Palmeiras. Un gol increíble que le hacen en complicidad con el señor Tovar. El pelotazo largo arriba, desvía con golpe de cabeza Adriano, toca más adelante, la pelota a un costado, lateral para Guaraní, que apura un poquito más ahora con Dávalos. Reposición que favorece el equipo aborigen por la zona derecha. Va a pedir Bobadilla, el centro para él, desvía en el camino, marcando la mitad de la cancha, sacó la pelota Patrick. Reposición que favorece a Guaraní. NutriHuevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empezaban el día a desayunar. NutriHuevos, de vuelta a clases con la Cooperativa Judicial. Solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial. Y nos vemos. Dávalos con la pelota, le hace el túnel a su marcador, que le comete falta. No pudo progresar por la zona derecha. Durísima falta. Hay tiro libre que favorece a Guaraní. Que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas, pechuga de pollo casero. ¿Cómo no vas a disfrutar? Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. Sin querer queriendo, Ronnie le pegó un puñetazo en la nariz a Dávalos. La segunda le dice al árbitro, pero no se percató el árbitro del compromiso. Hay tiro libre que favorece a Guaraní. Está preparado Merlini para hacerse cargo de la ejecución desde la punta derecha. Van todos arriba para buscar el centro. Vamos Guaraní, que hay que empatar por lo menos. Hay tiro libre. No hacía mucho el Palmeiras, mucho daño digo, hasta que vino este regalo del árbitro. Tiro libre desde la punta derecha. Autorizado el centro que se hace, la pelota arriba al medio. Golpe de cabeza, va sacando Felipe Melo. Recupera Benítez, Benítez con el centrito. La pelota arriba por el área, peligro. ¡Oh! El cabezazo espectacular del defensor del Palmeiras cuando se relamía Merlini para embocar la pelota. Hay córner que favorece a Guaraní. Desde la punta derecha le va a pegar Merlini. Tiro libre que favorece a Guaraní, que está perdiendo el partido. Advertencia del árbitro para las parejitas dentro del área. El tiro libre que se hace, el centro por abajo. Rebotó la pelota. Recupera Merlini. Merlini con otro centro. La pelota arriba. Golpe de cabeza. Marca bien sacando como puede el defensor que aparecía por el costado izquierdo Viña. Insiste Guaraní. Otro centro. La pelota en la mitad de la cancha. Rechazando como puede el defensor de Guaraní. La pelota arriba para Romaña. Le gana Gustavo Gómez. El esférico por medio terreno. Insiste Guaraní. Parecía falta. El árbitro dice que no. Redes toca rápidamente para Merlini. Merlini engancha saliendo por el medio. Jugó un poquito más atrás por la zona derecha buscando a su compañero que mete un pelotazo largo a cualquier parte. Se equivocó Fernández Cedrés. La pelota fuera Torrer. Sí, empuja Guaraní en estos últimos 3 minutos con pelotas quietas más que nada, con centros también. Casi mete Merlini en una jugada que termina despejando muy bien Ronnie al córner. Y entonces Guaraní, libertad digo mi querido Cabo. Interrumpía las acciones aquí, caído un hombre de Caracas, pero parece que ya se despertó el equipo gumarelo, Sostoa. Ha mejorado bastante con el ingreso de Antonio Vareiro y el cambio de figura. Juega con una línea de 3 en el fondo.
con Piris, con Cardoso y Viera, los carrileros, Vareiro por derecha, Villalba por izquierda, con eso Libertad ahora tiene más juego. 27 del segundo tiempo, Nico. Gracias, señor. La salida para el Palmeiras, dominando Viña. Viña toca más adelante por el costado izquierdo en dirección al jugador que entraba en la mitad de la cancha, William, para Viña. Viña otra vez para William. Retrasa para Gustavo Gómez. Gómez con la pelota, segura y juega más atrás para su arquero. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar. El mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. 021-504-265. Eusebio Ayala, kilómetro 5. La salida que favorece al conjunto de Guaraní por el costado izquierdo. El esférico de Báez tocando más atrás para el arquero. Dominando Servio. Servio va a sacar la pelota para el equipo de Guaraní. Adelantándose hasta la mitad de su cancha. Mete el pelotazo largo por el sector derecho para Dávalos. Bajo de pecho, tocando redes. Un poquito más adelante porque no la dominó. Insiste recuperando la mitad del terreno Ángel Benítez. Benítez toca más adelante. Se durmió su compañero que aparecía por el costado izquierdo. Perdió la pelota. Tampoco puede hacer mucho el jugador del Palmeiras. Se le escapó la pelota a Ronnie por el costado izquierdo. Reposición para Guaraní, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 25 minutos de la segunda etapa. Y el marcador indica Nico Ledesma. 1-0 está el partido, 1-0 gana el Palmeiras, el gol de Adriano, el esférico por la zona derecha, va sacando Báez, Báez toca más adelante, buscando la posición de su compañero, se desvía, el balón, insiste peleando, el jugador Dávalos, para mí con falta, le sacó al brasileño, tocó más adelante por el sector medio, avanza el conjunto de Guaraní, la pelota por el sector medio, remata al arco, se desvía, la pelota por línea final al córner, es Torrer. Empuja y empuja Guaraní, me gusta esta actitud del equipo aborigen, este remate de Barrientos que tenía destino de arco, no muy peligroso como para terminar en gol, pero el desvío hizo que esa pelota termine en córner y hay una nueva chance, Nico. Desde la punta derecha le va a pegar Merlini, tiro libre de esquina para el conjunto de Guaraní, que ya hizo méritos para conseguir el empate por lo menos. Tiro libre para Guaraní, Romaña le dice algo al árbitro, desde el sector derecho, tiro libre para Guaraní, a ver cómo le pega Merlini, desde el sector derecho, autorizado, el tiro libre que se hace, el centro, la pelota arriba en medio, va sacando con golpe de cabeza sin problemas, Adriano, lateral que favorece a Guaraní, desde el sector derecho, reposición que se hace rápidamente, la pelota por el sector medio para Báez, aguanta Báez para meter el centro, la pelota arriba, el arquero sin problemas, se queda con el balón y va saliendo rápido para el conjunto del Palmeiras. Cuando el único camino es dar un gran salto, solo algunos avanzan. Lasca es el único laboratorio en Paraguay produciendo productos biotecnológicos. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. El remate al arco de Ronnie de lejos en una salida rápida del arquero, la pelota sobre el travesaño, Torrer. Sí, cambió de lado Ronnie, fue para el costado derecho ahora, el futbolista que en el primer tiempo había estado siempre tirado por izquierda, tratando de desnivelar un poco de vuelta a Palmeiras, que unos minutos la pasó contra las cuerdas, empujado por Guaraní. Sí, Genaro. Sí, los llamados por Garnero para el partido de mañana entre Olimpia y Defensa y Justicia. Aguilar, Ascona, Rolón, Otálvaro, Alcaraz, López, Arias, Zamudio, Benítez, Jorge y Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, Domingo Caballero, Candia, Silva de la Cruz, Polenta, González, Camacho, Adebayor, Montenegro y Santa Cruz. Nico. Gracias, va cargando el Palmeiras, marca, desviando Nico. rápidamente, sacó la pelota el defensor Dávalos, la pelota a un costado, sí señor. Buenas noticias para Libertad, expulsado el central Rosmel Villanueva por una fuerte falta sobre el demonio Vareiro que se metía solo para el gol. Doble amonestación para Villanueva. A las duchas un venezolano, Nico. Avanza el Palmeiras, remata al arco, gol. Gol del Palmeiras. Luis Adriano, otra vez lo que hacen muy bien los brasileños, la pelota entre líneas, entre los centrales, otra vez desacomodada la defensa de Guaraní, y en este tipo de situaciones no perdonan los brasileños. Pueden jugar bien, mal, regular, pero no te perdonan. Luis Adriano pone Palmeiras 2, Guaraní 0. Buena pelota filtrada para Luis Adriano, que hace un movimiento perfecto también. Otra vez la rotación. Bruno Enrique, volante central, se suelta y mete una diagonal que distrae. Esto hace que se termine abriendo el hueco para que ahí le den el pase preciso a Luis Adriano, que metió la diagonal, controló y definió. Tremendo goleador, tantos goles en el Shakhtar Donetsk, un par de ellos también en el Milan. Es un futbolista de gran definición, de alta categoría. Ahí está, los dos goles, uno con la rodilla hasta sin querer, ayudado por Tobar, y esta con buen movimiento de su equipo
que lo permite poner de frente a Servio, que cuando intentó salir ya la pelota fue cruzada al palo más lejano. El segundo se produjo a los 28 minutos en la segunda etapa. Gol número 104 de esta edición de Copa Libertadores de América, tercero de Luis Adriano. Redes con el centro, despeja de cualquier manera, va sacando Rocha la pelota a la mitad de la cancha, recupera Romaña, Romaña toca más adelante por el costado izquierdo para Guillermo, se apuró Guillermo y entregó mal, recupera Romaña, Romaña con la pelota, ¿qué hace Romaña? Fue arriba, tocó por el costado izquierdo en dirección a su compañero Barrientos, Barrientos jugó un poquito más adelante para Fernández Cedrés, Fernández Cedrés con la pelota, reinicia todo por el sector medio, avanza el conjunto de Guaraní, remata el arco, se desvía, el arquero evita el córner, otro potente remate de Fernández Cedrés, atento el arquero, domina y va a sacar Weberton para el Palmeiras. ¿Estás listo para hacer los 10 del asado? Acordate que para el mejor asado, la mejor carne chaqueña solamente con Shorty Beef. Entérate más en las redes de Frigo Shorty en la República Luque, los precios más bajos. Encontrase Comercial Virgen de León Rosario en todas sus secciones para mayoristas y minoristas con su triple acceso. Sobre Moisés Bertón y Javier Bogarín, teléfono 64 50 47. Falta sobre Guillermo Benítez, correcto el árbitro, por fin una buena, la infracción de Ronnie, tiro libre para Guaraní, ya se jugó el esférico, la pelota por medio terreno, avanza el equipo de Guaraní, la pelota por el costado izquierdo, el esférico cruzado por el costado izquierdo, vamos a ver, va rápidamente por el medio, remata el arco por parte de Merlini, se desvía y otra vez va sacando la pelota el jugador Melo, evitando el córner, el control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego, 30 minutos de la segunda etapa y el marcador indica Nicolás. 2-0 está el partido, falta de Romaña, va a haber cambio, infracción de Romaña, se tiró al piso el delantero Rooney porque recibió el manotazo, no es amonestado Romaña, tiro libre que favorece al Palmeiras que gana 2-0. Itaú y Mastercard te llevan a la final de la UEFA Champions League con cada compra mayor de 200.000 con tu tarjeta Mastercard, acumulas un cupón digital que te puede convertir en uno de los 3 ganadores para viajar a ver la final de la UEFA Champions League en Estambul 2020. Conoce las bases y condiciones en www.itau.com.py. C. Rafael ingresa en el Palmeiras, se va William. El cambio en el conjunto brasileño, Torre. Sí, William de buen partido, mucha movilidad, un volante mixto que puede tranquilamente jugar detrás del 9, que puede tranquilamente tirarse por los lados también. Hoy arrancó jugando más como extremo por derecha y después se mete mucho en lo que es el circuito de juego. Le gusta estar en contacto permanente con la pelota. Avanza en su primera intervención. C. Rafael metió una linda pelota por el medio. Pifió Romaña, pero engañó a Adriano. Sí, señor. Gol de Libertad a los 35 minutos del segundo tiempo. Iván Franco pone el tercero. Muy buena jugada del Tito Villalba y aparece Franco en el área tras un despeje desafortunado del arquero. Franco y el tercero para el Gumarelo. 35 del segundo tiempo. Lo da vuelta otra vez el equipo del Repollo. Libertad 3, Caracas 2. Libertad, región triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Creció en su juego Libertad y tenía que justificar, trasladar eso al marcador. Con superioridad numérica ahora por la expulsión de Maldonado, mucha gente metida en campo rival, en el área de Flores, el centro de Villalba, Flores que rechaza medias, deja esa pelota servida para que Iván Franco pare esa pelota, elija el lugar para colocar y marque el tercero para Libertad. Avanza el Palmeiras, la pelota por la zona derecha, marca Guillermo Benítez, va sacando la pelota para el conjunto de Guaraní, el esférico por el costado izquierdo. ¿Puedo decir otra vez mi refrán del otro día? El diablo sabe más ¿por viejo? Que por diablo. Sí. La salida que favorece representa y que no se enoje nadie. La pelota por medio terreno. Sacando Merlini. Tocó un poquito más adelante para Fernández Cedrés. Falta la mitad del terreno sobre Merlini. Tiro libre para el aborigen. En Localiza puedes alquilar tu vehículo a partir de $25 en las principales ciudades del país. Localiza, tu impulso nos mueve. La salida que... ¿Me vas a defender, Héctor? No. La pelota para Romaña, Romaña con el balón, saliendo por el costado izquierdo, tocaron para Báez, Báez juega un poquito más adelante al medio, otra falta
sobre el volante del conjunto de Guaraní, que mueve rápidamente el esférico para Boadilla para Merlini con el balón, saliendo por medio terreno, tocó un poquito más atrás para la posición de su compañero que entra por medio terreno, va cambiando para Boadilla juega un poquito más atrás para Barrientos avanza para el representativo de Guaraní, entrando por medio terreno, vamos a ver qué hace, el pelotazo largo por el costado izquierdo, buscando la posición de Guillermo Benítez, que mete el centro, muy cerrado el arquero, seguro se queda con la pelota. El sabor del verano Crupi Menta Limón es riquísima, refrescante, con un sabor único. Con Crupi tenés más sabor que dura más. Yerba mate Crupi, frescura legendaria. Nutri Huevos es esencial para el aprendizaje y crecimiento de tus hijos. Empieza bien el día, desayuna Nutri Huevos. ¿Está bien el triunfo de Libertad, señor Sostoa? Sí, señor, justificado, merecido. Decíamos, el ingreso de Vareiro, el cambio de figura, le cambió la imagen a Libertad y lo está ganando bien. La salida que favorece al representativo de Guaraní. Dominando Guillermo Benítez tocó para Ángel, se equivocó en el pase, marca Felipe Melo, saca para el Palmeiras. De vuelta a clases con la Cooperativa Judicial, solicita tu crédito escolar con mínimos requisitos hasta 5 millones de guaraníes al instante. Casa Central y sucursal Multiplaza Cooperativa Judicial, y nos vemos. La salida que favorece al cuadro brasileño, 2-0 está el partido, los 2 goles de Luis Adriano, 2-0 está el partido. Que tu cena no te tomen offside. Prepara ya las hamburguesas, pechuga de pollo casero. ¿Cómo los vas a disfrutar? Heidecon, hacemos tecnología y construcción con los estándares más altos. No dudes en contactarnos al 021-338-4797 o ingresa a nuestra web heidecon.com. Rocha va tocando más adelante por el medio, intentaron meter otra vez entre líneas. ¡Upa! Durísima entrada del capitán, que solamente recibe la tarjeta amarilla con las 2 plantillas hacia adelante. Durísima entrada, se salva de la roja Torrer. Vamos a ver la repetición. ¿Sabes qué creo que lo salva? Que termina impactando solo la pelota. Y el impacto del balón. No, le toca todo. Para mí no. Para mí impacta con las 2 planchas la pelota y terminan trabando de manera imprudente lo de Báez. Para mí no lo impacta, es pelota trabada con las 2 planchas, porque si no, no se explica cómo está parado todavía y cómo está de pie Ronnie. Porque de haberlo conectado lo partía a la mitad. Bueno, amonestado el capitán del conjunto de Guaraní, así juega Torres, por eso para él no es tarjeta roja. El remate al arco, atento el arquero, se queda con la pelota. Qué ritmo está teniendo el partido en la olla, mi querido Cabo. Y empezó a bajar un poco cuando ataca el conjunto venezolano y será córner para el equipo de Caracas. Vendrá el envío desde la punta izquierda. Tiro libre de esquina que favorece al Caracas sobre 40 minutos del segundo tiempo, Nico. Avanza el Palmeiras, el centro al medio, gol del Palmeiras. Gol del Palmeiras, Luis Adriano, gran corrida por el costado izquierdo de Dudú, que gana en velocidad, el centro de la muerte que le llaman, y de atropellada. El centro delantero Luis Adriano consigue el tercero de su cosecha personal, el tercero del partido. Palmeiras 3, Guaraní 0. Y se rompió el partido para Guaraní. No supo acusar el golpe injusto del primer gol. Hasta ahí estaba haciendo un partido correcto y a medida que pasaban los minutos le iba a ser favorable el encuentro en muchas cuestiones. Pero no supo levantarse, reponerse de ese golpe. Terminó mareado en sus decisiones, mareado en su intensidad, descoordinado. Y por eso llegan estos goles consecutivos, 3 de Luis Adriano, para que Palmeiras esté ganando por esta diferencia cuando todavía quedan algunos minutos. El tercero se produjo a los 37 minutos de la segunda etapa. Gol número 106 en Copa Libertadores de América. Y es el 6º tanto que recibe el conjunto de Guaraní. 4º gol de Luis Adriano. Arriba la pelota para el costado izquierdo, avanza Guaraní, la pelota de Boadilla retrasó para su compañero que entraba por el sector izquierdo, no consigue dominar la pelota Guillermo Benítez, reposición que favorece al Palmeiras. No te olvides de cambiar tus neumáticos y baterías en Rodar, el mejor precio y calidad. Rodar Neumáticos, líderes en atención al cliente. 021-504-265, Eusebio Ayala, kilómetro 5. No le quiero pasar más a Cabo de Vila, Torrer. No, así nomás, hasta que llegue otro de Libertad.
Le paso y viene un gol de Luis Adrián. Sí, no, yo también no quiero más mirar el teléfono, porque cada vez que quiero mirar algunas cuestiones estadísticas, levanto la mirada y Luis Adrián está frente al arco. Hay salida que favorece al conjunto del Palmeiras. 3-0 está el partido. Los 3 goles de Adriano. Amonestado Merlini en el conjunto de Guaraní. Amonestado Merlini. Y entonces Cabo. Aquí salida que favorece al conjunto venezolano. Estoy siguiendo, Nico, su partido. Por eso me callo. Pero no me quiero más callar, porque si me callo significa de que hay alguna llegada de los muchachitos que juegan de verde allí. Aquí interrumpía las acciones. Lateral que favorece al conjunto venezolano. 42,5. 42,5 aquí en Barrio Obrero. La victoria es Gumarela, maestro. Bueno, Víctor Hugo reemplazó a Gustavo Gómez. El cambio en el representativo del Palmeiras, reservando ya también algunos jugadores clave de representativo brasileño. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 40 minutos la segunda etapa y el marcador indica. El partido está 3-0. Sí, es Torrer. Sí, lo de Vanderlei, Luxemburgo, reservando a Gustavo Gómez por varias cuestiones. Por los partidos que vienen y también por la tarjeta. Es un partido que se está calentando. Guaraní no le está importando mucho el arco rival. Sí entra mucho al roce. Y para evitar cualquier expulsión de Gustavo Gómez lo saca el técnico brasileño. Avanza por el sector medio Barrientos. Barrientos con la pelota. Tocó en la mitad de la cancha para Fernández Cedrés. Fernández Cedrés toca otra vez para Barrientos. Barrientos maneja. De vuelta para Fernández. Entrando por medio terreno. Cambia bien en la zona derecha para Dávalos. Dávalos tocó un poquito más adelante, pero muy corto. Va sacando la defensa del conjunto del Palmeiras. Duro choque. Otra vez por el costado izquierdo. El árbitro dice falta de Ángel Benítez. Infracción, tiro libre para el Palmeiras. Cuando parece que alcanzaste la cima, siempre hay un nuevo desafío por delante. Lasca, innovando con productos para terapias naturales. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. El partido de Antonio Vareiro, mi querido Sostoa. Muy bueno por el carril derecho, no se nota que estuvo enfermo realmente, corriendo como siempre, con gran velocidad, con mucha determinación. Justamente ahora está llevando un ataque importante. Ataca Vareiro dentro del área, se mete dentro del área del demonio, mete el centro con la pierna derecha, no, enganchó, hizo viajar a uno, sigue Vareiro retrocediendo para que entre en acción el hombre de Libertad, Iván Milesi, otra vez tocando para Vareiro. 44,5, se aguarda el final del partido aquí en Barrio Obrero. Nico, cuando ataca Libertad, el centro arriba está Cuara, el arquero arriba. Ahora sí, en 2 tiempos se queda con la pelota y sale para el conjunto venezolano. 45 del segundo. Y ya que aquí estamos complicados y prácticamente con el pleito liquidado, continuemos con las preguntas. ¿Y qué tal el Tito Villalba, tanto por derecha como por izquierda? Rendidor, sí, le costó en el primer tiempo por derecha, ahora jugando como carrilero, una novedad en la estrategia que presenta Ramón Díaz, que hay que decir que hasta el momento ha hecho un solo cambio, el ingreso de Vareiro por Bocanegra, armó línea de 3, le resultó muy bien, realmente mérito del técnico argentino. ¿Tito por derecha o por izquierda en el segundo tiempo? Por izquierda, carrilero por izquierda, Vareiro por derecha. Avanza Guaraní, el centro, la pelota arriba por el área, remata al arco, gol de Guaraní. Bobadilla, gol de Guaraní. Bobadilla, gran pase desde el costado izquierdo, bajó con mucha comodidad arrancando de atrás el centro delantero, la pelota empalada cuando salía el arquero y descuenta el conjunto aborigen. Bobadilla pone Guaraní 1, Palmeiras 3. Es Guaraní, el legendario, un hombre dulce de mirar. Permítanme aplaudir lo de Bobadilla. Mamá querida, qué control, mató la pelota, la pegó a su pie. Tan perfecto fue el control de Bobadilla que parecía que ese balón la tocó por 2 veces, pero créanme que pegó y murió esa pelota en el césped. Esto no le dio tiempo al arquero de poder achicarle y cuando el arquero sale, la empala por encima. Una técnica espantosa la de Raúl Bobadilla, que voy a seguir insistiendo.
Es un futbolista que combina toda su corpulencia y su potencia, casi como una topadora, como un tractor, con la sutileza a la hora de estar dentro del área. Tanta técnica tiene para moverse dentro tanto del área grande como del área chica. Murió esa pelota, la pinchó, desinfló, agarró un cuchillo, explotó ese balón, murió en el césped y la pinchó por encima del arquero. Golazo de Bobadilla que debería valer por 3 y que esto termine en empate por la belleza de la gestión del delantero de Guaraní. El descuento se produjo a los 42 minutos de la segunda etapa. Gol número 107 en Copa Libertadores de América, tanto número 13 de Guaraní. Primer gol que recibe Palmeiras, tercero de Raúl Bobadilla. 3-1 está el partido, pelotazo largo, cuidado Romaña, va sacando el esférico en costado, reposición que favorece al representativo del Palmeiras. 3-1 está el partido, en la olla Cabo. Aquí la victoria Gumarela, 48, tenemos 4, adicionó el árbitro, última vuelta del cronómetro para decretarse el triunfo gumarelo en Barrio Obrero, Nico. Muy bien, salida para el Palmeiras, la pelota en la mitad del terreno, ahí está el goleador, sacó el esférico, recupera rápidamente el esférico, el jugador Barrientos fue el del pase, ¿no? Sí, gran pase de Barrientos pinchado encima de todos, gran movimiento de Bobadilla también, no hay pases si no hay alguien que lo marque. Y eso fue lo que hizo Bobadilla para recibir ese pase bien dado de Barrientos. Patrick tocó para hacer, Rafael empuja a Romaña groseramente. Nico. Bueno, el jugador del Palmeiras tomó la pelota con las manos y el árbitro le sanciona mano cuando empujó el jugador Romaña, que quiere ir al soco, parece, con el delantero Eduardo Pereira. ¿Sí? Sí, en la próxima fecha, el día jueves 19 de marzo, Guaraní va a estar recibiendo a Tigre. Y el equipo de Palmeiras va a visitar al Bolívar en La Paz. Bueno, muchas gracias. Salida que favorece al conjunto de Guaraní, que está perdiendo el partido. La pelota arriba por el medio. El esférico en costado, lateral, dice el árbitro del encuentro. El control del tiempo. Unión Fútbol Club con el tiempo de juego. 46 minutos de la segunda etapa y el marcador indica. Tres a 1 está el partido. Yo sé que hay que reponerse ante la adversidad, mi querido Edwin Storrer, pero nos dejó todo Pirebay el primer gol, ¿no? Sí, por eso digo, mató a Guaraní ese primer gol. Lo descoordinó, lo dejó irresoluto y también muy errático en la toma de decisiones después de ese partido. Casi desanimado después del buen trabajo que estaba haciendo hasta ese momento. Va sacando Víctor Gómez, entrando por el costado izquierdo, sí señor. Ganó Libertad 3-2 al Caracas. Ganó el Guma entonces 3-2. Muy bien, dejar los puntos en casa. Ratificando la victoria de visita también ante el DIM, porque si no se complica. O sea, son 6 puntos ahora, ya le está sacando 5 al equipo de Caracas y le está sacando 6 al Independiente de Medellín, que perdió con Boca. Merlini tocó por el costado izquierdo, el centro, la pelota arriba, ganó Felipe Melo, rechazando por el sector medio, el pelotazo largo, fuerte arriba, en la mitad de la cancha, recupera y va sacando rápidamente Dudu con la pelota, jugó un poquito más adelante por el sector izquierdo, avanza representativo brasileño, vamos a ver, marca bien Romaña, sacó con lo justo Romaña con sus largas piernas, dejando por medio terreno, vamos a ir hasta los 94, el esférico por medio terreno, avanza Ángel Benítez toca más adelante para Redes con la pelota, tiró arriba la pelota por línea final, apareció Redes, la pelota fuera, Torrer. Sí, apareció Redes, que ahora está jugando más cerca de Bobadilla, ahí le gusta más a Redes, que hoy tuvo que hacer el trabajo doble por el costado derecho y en ese sector no anda brillando demasiado porque no puede meter tantas diagonales como a él le gusta. La salida para el Palmeiras, que está ganando 3-1, asunto liquidado hace rato en el partido. El esférico arriba por medio terreno, golpe de cabeza, va sacando Romaña de pecho, tocó un poquito más adelante, a la mitad del terreno para Fernández Cedrés, se quedó con el balón, dominando bien por el sector medio. ¿Qué hace? Retrasa la pelota, tocando por el costado izquierdo para el capitán, dominando Báez, que para mi gusto se salvó de la expulsión. La pelota por el costado izquierdo, avanza bien Guillermo Benítez con la pelota, entrando por el costado izquierdo, juega más adelante para su compañero, devolución para Guillermo Benítez, que queda corta. Bobadilla no pudo enlazar con su compañero, marca bien, sacando Rocha
Rocha adelantó el esférico por la zona derecha en dirección a Ronnie. Avanza Ronnie, él contra el mundo. Ronnie con la pelota, tocó por el medio para Luis. Avanza Luis, abrió por el costado izquierdo para Dudú. Dudú con la pelota se metió al área. Linda jugada, cayó. Tocó la pelota con la mano. Correcto el árbitro. Mano del delantero. Tiro libre que favorece a Guaraní. Va a terminar el partido. Esto va a ser lo último, señoras y señores. Va a terminar el encuentro. Dudú se llevó todo por delante, incluyendo la pelota con las manos. La salida para el conjunto de Guaraní. La pelota por un costado cuando el árbitro dice que terminó el partido. Final del encuentro en el Allianz Arena. Guaraní 1, Palmeiras 3. Terminó el partido. Lo relató Nico Ledesma. Lo vivimos en Unión Fútbol Club. Va el arquero serbio para encarar de vuelta al árbitro, a sus asistentes. También Bobadilla le están diciendo: nos perjudicaste con ese gol. El primero del partido, pero bueno, es parte de la historia ya. Y no muy linda historia para el árbitro Roberto Tovar, que esperemos no nos toque en las eliminatorias o en los clasificatorios si es que se juegan. Terminó el partido, señoras y señores. Algunos datitos con Genaro y ya estamos con los comentarios de los compañeros. Genaro, por favor. Sí, señor, y en la próxima fecha el conjunto de Libertad va a estar jugando su compromiso ante la representación de Boca Juniors. Va a ser el día 18 el juego entre Libertad y la representación de Boca Juniors. Por su parte, Guaraní, como ya estábamos señalando, va a estar recibiendo el día jueves 19 a la escuadra de Tigre, Nico. Muy bien, señoras y señores, ganó Libertad por 3-2 el triunfo del Gumarelo. Para ir cerrando el trabajo de los compañeros, nos cuenta Víctor Sostoa por qué ganó el Guma. Ganó por mayor jerarquía y por el acierto de su entrenador, que entendió que con lo que dispuso como estrategia para la primera parte no le alcanzaba, que necesitaba cambiar. No solamente cambió de hombres, sino de figura, y eso fue clave para obtener este triunfo que lo pone como puntero de su grupo, haciendo valer aquel 3 puntos que se logró en Medellín, en Colombia. El acierto, decimos, de Ramón Díaz, cambiando a la línea de 3, jugando con carrileros. Solo un cambio de jugador y ese cambio de figura sirvieron para cambiar totalmente el matiz del juego y también el resultado. La gente se va retirando, ovacionando a sus jugadores, olvidándose rápidamente de esos momentos de sufrimiento que tuvo Libertad cuando llegaron los goles sucesivos, del gol de Contreras, el puntín colocado y después el cabezazo de Blanco, que quebrantaron de alguna manera, que pusieron en riesgo por algún momento el triunfo de Libertad, pero todo cambió en el segundo tiempo. Gran momento de Sebastián Ferreira, que anda dulce con los goles. En apenas 2 meses y medio, en Libertad tiene 7 goles en el plano local, 2 en Copa Libertadores, números realmente muy importantes para un jugador de 22 años que viene a reforzar un equipo tan importante, con muchas aspiraciones como Libertad, teniendo al lado a un golario histórico como Tacuara Cardoso. Sebastián Ferreira demostrando que está en un gran momento que puede ser importante para este equipo gumarelo, que demostró una faceta interesante, ¿sí? Que tuvo que correr detrás del resultado, demostró carácter, templanza, paciencia, y después aparecieron las virtudes futbolísticas para sacar adelante este partido y doblegar al muy buen equipo de Caracas, el equipo de Noel San Vicente, que se paró muy bien, que pese a los goles nunca perdió el orden que tenía, pero ya perdió fuerza no ofensiva. Hernández, el 10, que fue uno de los mejores, ya no pudo reprisar todo lo bueno que hizo en el primer tiempo, ya lo controlaron diferente, ya la presencia de Barero por el carril derecho, la presencia de Tito Villalba por izquierda, forzaron y de a poco fueron llevando al equipo visitante hacia su campo, ya no pudieron predominar en el juego. Fue Libertad ya el que gobernó gran parte de este segundo tiempo, justificando el resultado final de 3-2, justificando también la
presencia de un hombre más o dentro de la cancha al quedar el equipo visitante con 10 tras la expulsión de Maldonado. Triunfo clave, bien logrado por Libertad aquí en la Nueva Olla. El jugador de calidad del partido es Sebastián Ferreira. Muy bien, Cabo, cerramos por aquí y estamos atentos a la conferencia de Ramón. Cabo, Ya se bajó Cabo. Bueno, ya se fue Cabo entonces para este. Y en nuestro partido, mi querido Storrer, el jugador de calidad del partido es Luis Adriano, triplete del futbolista. No se puede elegir a Tobar, por lo mismo Luis Adriano. El jugador de calidad del partido fue presentado por Pollos Casero. Cuidados como en casa con la mejor calidad. Muy bien, señoras y señores, excelente el trabajo de los compañeros entonces en la olla azulgrana, también con el triunfo del representativo de Libertad. Guaraní cayó frente al Palmeiras 3-1, resultado definitivo. Comenta Edwin Storrer y lo presenta Unión Fútbol Club. Bueno, analicemos los 90 minutos que dejó este partido. Lo decíamos en el primer tiempo, no tenía mucha idea el equipo brasileño, el equipo local. Le costó hilvanar jugadas de claridad, mientras que Guaraní se paraba bien, trataba de... ¿Sí? Me pareció que alguien llamaba acá. Bueno, continuemos. Trataba Guaraní de hacerse sólido en defensa, tratar de aprovechar algunas... jugadas de contragolpe que tampoco fueron claras, muy poco en el primer tiempo. Guaraní remató solo 2 veces, no acertó el arco, mientras que el equipo de Palmeiras remató 7 veces, varias de ellas remates bastante feos, sin peligro, y acertó solo una vez, que terminó rompiéndole la nariz al arquero de Guaraní, hablo de Servio. En el segundo tiempo desniveló Tobar, seamos sinceros. Falta a favor de Palmeiras, pasando un poquito el medio campo. Tobar exhibe la tarjeta amarilla a Fernández Cedrés, lo recrimina y lo va llevando hacia su arco, discutiendo con el jugador de Guaraní. Juegan rápido a espaldas de Tobar, el árbitro. Él no ve de dónde viene esa pelota, simplemente hace el gesto de que va a parar la jugada, después dice que continúen, se mete solo prácticamente el futbolista Luis Adriano y termina marcando el 1-0 con gran complicidad de Tobar. A partir de ahí, Guaraní no despertó. Golpe tras golpe, otra vez Luis Adriano, y por una tercera vez más, Guaraní quedó mareado dentro del partido, equivocando las decisiones, impreciso, no se supo levantar, y el 3-0 era mucho castigo para el indio, que hasta la mamarrachada, la torpeza, la tontería de Tobar venía haciendo un buen encuentro. Para salvar una vez más la calidad de Raúl Bobadilla, por favor, guarden el gol, la manera de controlar, primero la diagonal y cómo marca el pase. Gran pase de Barrientos, es verdad, pero después, cómo pincha esa pelota Bobadilla. La desinfló Bobadilla. Murió ese balón a los pies de Raúl, que después encima termina picándola por encima del arquero. Terrible golazo de Bobadilla. Perdió Guaraní, mucho por no saber reponerse ante la adversidad y la injusticia marcada por el árbitro Tobar, pero uno no puede, ante un deporte imperfecto como el fútbol, bajar tan rápido los brazos o no tratar de sacar pecho ante situaciones por más injustas que sean. Perdió Guaraní, ganó el equipo de Bolívar. La cosa viene con Boca con 4 puntos. Perdón, ¿qué digo Boca? La cosa viene con Palmeiras con 6 puntos. Con Tigre, que perdió ante Bolívar. Tigre tiene 0, Bolívar tiene 3, Guaraní tiene 3. Palmeiras 6, Bolívar 3, Guaraní 3, sin punto alguno. Hasta aquí el equipo de Tigre, que es de la segunda de Argentina. Cerramos así el análisis de este partido, quedamos con la coordinación de Genaro Cabrera, esperando también a ver qué ocurre en la Nueva Olla, si habla Ramón, si habla algún otro futbolista también. Gran victoria del Guma, que arrancó ganando, se lo dieron vuelta, se pusieron 2-1 arriba los venezolanos, pero de vuelta lo dio Libertad como partido ganado, marcando Seba Ferreira el empate y después Iván Franco el desnivel. Nos vamos a reencontrar mañana
en la mesa de Unión Fútbol Club a las 11:30. Cambio de frente hasta Genaro Cabrera en la coordinación con más datos del fútbol que corresponden a nuestros equipos y también a los equipos de manera internacional en esta Copa Libertadores de América y todo el análisis también al nivel del mundo con la Champions League. Cerramos, que viva el deporte, nos reencontramos mañana. Muy bien, así estábamos escuchando el comentario final de Edwin Storrer sobre este partido de Palmeiras y Guaraní, partido que ganó el conjunto brasileño por el marcador de 3-1. Triunfo del equipo brasileño ante el cuadro aborigen de nuestro país en esta segunda fecha de la Copa Libertadores de América. Estamos hablando de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América. En la narración estuvo Nico Ledesma, en los comentarios Edwin Storrer en este partido entre Palmeiras y Guaraní. Con triplete de Luis Adriano, ganó el Palmeiras por 3-1. El único gol para el conjunto paraguayo Guaraní lo anotó Raúl Bobadilla, que ya tiene 3 goles en esta edición de Copa Libertadores de América con la camiseta de Guaraní. Por esta misma llave, el Bolívar del fútbol boliviano venció a la escuadra de Tigre de Argentina por el marcador de 2-0. Y vamos a actualizar la tabla de clasificaciones en esta llave, teniendo en cuenta que la primera fecha Guaraní le había ganado al Bolívar por 2-0 y Tigre había perdido ante Palmeiras por el marcador de 2-0. En el grupo donde están estos equipos, precisamente el conjunto de Palmeiras está con 6 puntos. 6 puntos para la representación de Palmeiras. El conjunto de Guaraní está con 3 unidades, al igual que la representación de Bolívar del fútbol boliviano. Y en el último lugar, la representación de Tigre de la República Argentina sin punto. Ahí está, Tigre de Argentina sin punto, perdió en su primera presentación y nuevamente en la fecha volvió a caer el equipo argentino que milita en la segunda división del fútbol de vecino país. Estamos hablando de este grupo B donde están Palmeiras, Guaraní, Bolívar y Tigre. Decíamos Palmeiras con 6 puntos, Guaraní, Bolívar con 3, Tigre sin punto en el grupo B de la Copa Libertadores de América. En la próxima fecha vamos a estar teniendo estos partidos. Por la tercera fecha van a estar jugando Guaraní y Tigre. Este juego se va a estar desarrollando en cancha de Cerro Porteño el jueves 19 de marzo a partir de las 19 horas, correspondiente a la tercera fecha del grupo B. Y Bolívar va a estar recibiendo al Palmeiras, pero el miércoles 18 de marzo. Sí, señor, esto corresponde a la tercera fecha del grupo B de la Copa Libertadores de América. Estamos señalando que Guaraní va a estar jugando de local primeramente ante Tigre por la tercera fecha. Después Guaraní en la cuarta fecha va a estar recibiendo a Palmeiras el 8 de abril. El quinto partido de Guaraní será el 23 de abril ante Tigre de visitante en la localidad de Tigre, Buenos Aires. Y el último partido, es decir, el sexto partido de Guaraní en el marco de fase de grupos será el día 6 de mayo, cuando visite a la representación de Bolívar de La Paz. Muy bien, hablamos del partido de Libertad con Caracas, partido que ganó Libertad por el marcador de 3-2 en la jornada de hoy. Estaba ganando 1-0 Libertad, lo empató el conjunto venezolano mediante Contreras, luego marcó el segundo gol Blanco para Caracas, así estaba ganando por 2-1 al término del primer tiempo el equipo venezolano al cuadro gumarelo. Sebastián Ferreira anotó el tanto del empate, el segundo gol en este compromiso de Sebas Ferreira, y luego Iván Franco marcó el tercero para esta victoria del conjunto de Libertad ante la representación de Caracas por el marcador de 3-2. En la narración de este partido
en las conexiones que estábamos teniendo desde cancha de Cerro Porteño estuvo Ignacio Cabo de Vila y estuvo comentando a Víctor Manuel Sostoa este partido que protagonizaron Libertad y Caracas, partido que ganó el cuadro paraguayo por el marcador de 3-2. Por este mismo grupo, estamos hablando el grupo donde están los equipos de Libertad, Caracas, Boca y el cuadro de Medellín. Equipo dirigido por Aldo Antonio Bobadilla, ganó Boca por el marcador de 3-0 en la jornada de hoy. Ganó el equipo Xereyse y en la clasificación el conjunto Gumarelo tiene 6 puntos. Es el líder del grupo H de la Copa Libertadores de América. Estamos hablando de Libertad, que viene a ser el líder. Segundo está el conjunto de Boca Juniors. En el segundo lugar entonces Boca Juniors con 4 unidades. En el tercer lugar está Caracas con un solo punto. Y el DIN está sin punto, el equipo de Aldo Antonio Bobadilla. 2 partidos jugó hasta ahora el Independiente de Medellín y 2 derrotas. Poder gritar un gol y a la noche en el café no tenemos de qué hablar. El miércoles 18 de marzo van a estar jugando los equipos de Libertad y Boca Juniors en el estadio de la Nueva Olla a partir de las 21:30, partido que se va a estar jugando también sin público, estadio cerrado para este partido entre las representaciones de Libertad y Boca Juniors. Muy bien, ese mismo día también juegan Medellín y Caracas, correspondiente a la fecha número 3 del grupo H de la Copa Libertadores. Por la cuarta fecha, Libertad va a estar visitando a Caracas. Ese partido va a ser el 8 de abril. Después, por la quinta fecha, Libertad va a estar visitando a Boca Juniors. Ese partido va a ser el 21 de abril. Y por último, por la sexta fecha, el 7 de mayo, el cuadro paraguayo va a estar recibiendo al equipo de Aldo Antonio Bobadilla. Estamos hablando de Medellín. Muy bien, ahí está el panorama en el grupo H de la Copa Libertadores de América. Grupo que está justamente encabezando el conjunto Gumarelo. Segundo está Boca Juniors con 4 puntos en la llave H de la Copa Libertadores de América. Rápidamente repasamos las posiciones en los distintos grupos. En el grupo A, Independiente del Valle y Flamengo están con 3, Junior y Barcelona sin punto. En el grupo B, Palmeiras de Brasil con 6, Guaraní de nuestro país y Bolívar con 3, Tigre sin punto. En el grupo C, Jorge Wilstermann de Bolivia y Paranaense de Brasil con 3, Peñarol y Colo-Colo sin punto. En el grupo D, Liga Deportiva Universitaria de Quito y Binacional de Perú con 3, Sao Paulo y River de Argentina sin punto. En el grupo E, Internacional de Porto Alegre está con 3, al igual que Gremio y América de Cali. Universidad Católica está sin punto en este grupo E. En el grupo F, Racing de Avellaneda y Nacional de Montevideo con 3 puntos. Estudiante de Mérida y Alianza Lima sin punto. En el grupo G, están Santos de Brasil con 6 puntos. El equipo de Olimpia, que juega mañana frente a Defensa y Justicia, está con 1 punto. Y la representación de Delfín también está con 1 punto. Y por último, Defensa y Justicia sin punto. Mañana juega Defensa y Justicia su encuentro correspondiente a la segunda fecha y será ante el cuadro paraguayo Olimpia. Muy bien, en el grupo H recordamos Libertad con 6, Boca con 4, Caracas con 1 punto, Medellín está sin punto. Vamos hasta la olla, nuevamente hasta la Nueva Olla. Contigo, Víctor Manuel. Adelante, Víctor Manuel Sostoa. Ya al instante vamos a recuperar la conexión con la Nueva Olla para escuchar justamente más en relación a este compromiso entre los equipos de Libertad y Caracas, partido que ganó el Gumarelo por el marcador de 3-2 y de esta manera está encabezando la tabla de clasificaciones justamente el conjunto de Libertad. Mañana juega Olimpia, su compromiso ante la representación de Defensa y Justicia. Están los futbolistas convocados para este partido por Daniel Garnero. Hablamos de Alfredo Aguilar, Daniel Ascona, Carlos Rolón, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Eric López,
Jorge Arias, Miguel Zamudio, Alan Benítez, Jorge Rojas, Rodrigo Rojas, Richard Ortiz, Nicolás Domingo, Ernesto Caballero, William Candia, Alejandro Silva, Luis de la Cruz, Diego Polenta, Derlis González, Néstor Camacho, Emanuel Adebayor, Brian Montenegro y Roque Santa Cruz. Son los jugadores concentrados para el partido de mañana entre las representaciones de Olimpia y Defensa y Justicia. Partido que se va a estar jugando sin público, sí señor, sin público se va a estar jugando este compromiso en la jornada de mañana. Ya en instante vamos a estar repasando el comunicado que emitió el Club Olimpia en relación a este partido que van a protagonizar mañana los equipos de Olimpia y Defensa y Justicia, y por esta decisión del gobierno de prohibir que se disputen los partidos donde hay multitudes. Sí, señor, se cierran los estadios de fútbol por 15 días para los partidos de primera división de nuestro fútbol, y también se va a estar aplicando lo mismo para competencias como Copa Libertadores de América y otras competencias. Vamos nuevamente a esta cancha de Cerro Porteño, hasta el Estadio General Pablo Rojas. Víctor Manuel Sostoa. Gracias, Genaro. Estamos aquí en la sala de conferencia de prensa. Acaba de culminar la conferencia del técnico Noel San Vicente. En instantes se viene Ramón Díaz. Muy bien, me imagino que hay un ambiente sensacional ahí en el Camarín de Libertad, después de lograr Libertad su segundo triunfo en Copa Libertadores de América, y también después de ganar en el partido pasado por el campeonato local ante la representación de General Díaz. Está pasando por un buen momento el equipo de Ramón Díaz, Víctor Manuel. Sí, realmente ha mejorado futbolísticamente en el plano local, ha hecho un buen partido tácticamente de visitante, y decíamos nosotros durante la transmisión que era importante, clave, ratificar ese triunfo, porque ganar de visitante y después ceder puntos jugando local termina siendo después perjudicial. Así que decíamos nosotros que era clave el triunfo para las aspiraciones de Libertad en este grupo, teniendo en cuenta que ya ganó un partido visitante, ahora hizo valer la localía, esa premisa que existe en Copa Libertadores siempre de tener que ganar los partidos de locales, y está realizando una campaña perfecta hasta el momento. Después se puede discutir algunas situaciones, la forma que se encaró en el primer tiempo, le costó bastante. Después el acierto que tuvo el entrenador con los cambios realizados, con el cambio especialmente de Antonio Vareiro, eso también demuestra de que Ramón conoce bastante bien ya este equipo y sabe qué le pueden dar los jugadores. Hoy la novedad fue una línea de 3 en el segundo tiempo, interesante, hubo mucha coordinación realmente de esa línea de 3, con Viera, con Luis Cardoso e Iván Piris, y soltando por los carriles a Antonio Vareiro y Villalba, el Tortito Villalba, y con eso realmente Libertad mejoró bastante futbolísticamente, tuvo mayor volumen de juego, pudo gobernar dentro del partido en esos minutos después de esa mutación que hizo dentro de su equipo Ramón Díaz. Sí, señor, y bueno, Libertad que tendrá 2 pruebas importantes realmente en el marco del Campeonato Paraguayo de Primera División ante Cerro Porteño este fin de semana, y después tiene que jugar ante la representación de Boca Juniors. 2 partidazos tiene que jugar el conjunto de Libertad, Víctor. Sí, ahora hay que ver cuál va a ser la decisión de Ramón, si va a dar descanso a su equipo, cosa que todavía no sucedió hasta el momento. Siempre puso lo mejor que tenía, tanto en el plano local como internacional, aún sabiendo que tenía un viaje y un partido de visitante. Mantuvo siempre la base, y hoy está recuperando a algunos jugadores que estuvieron ausentes por diferentes motivos. Está con plantel completo, pero seguramente para enfrentar a Boca Juniors Ramón va a tomar algunas decisiones en cuanto a dar o no descanso
a futbolistas. Hoy lo vimos con un ritmo diferente, una dinámica diferente a Messi, no estuvo como partidos anteriores, al menos en la intensidad de su juego, y eso le restó un poco de protagonismo dentro del partido. Sí, señor. Y bueno, en la siguiente fecha justamente le toca a Libertad el conjunto de Cerro Porteño, ahí en ese reducto, es decir, en cancha de Cerro Porteño, y el partido va a ser este sábado. Y después le viene Boca Juniors para el conjunto de Libertad. Sábado tendrá descanso a partir de mañana el conjunto Gumarelo, miércoles, jueves, viernes. Bueno, le viene bien. Ya van a llegar bien los jugadores que jugaron justamente este partido. Pero si va a pensar por Boca Juniors, a lo mejor no pone un plantel titular completo Ramón Díaz para el partido ante Cerro Porteño. Pero hay que tener en cuenta el hecho que mencionaba Jorge Chipivera durante el programa también del mediodía, es que Ramón Díaz, no ningunea al torneo local, no como otros entrenadores que vienen con esa chapa de técnicos ganadores de torneos internacionales y que la Copa es su prioridad, sino él ha demostrado que le da mucha importancia al torneo local, por lo que decíamos anteriormente, que siempre está poniendo el equipo que nosotros pensamos que es el titular, poniendo el máximo potencial sin guardar prácticamente nada, excepto algunos cambios obligados por lesiones o por algún tipo de otras situaciones, pero siempre poniendo lo mejor, y eso se refleja hoy día en la tabla. También la diferencia que ya empieza a sacar con sus perseguidores, 4 puntos sobre Olimpia es una cifra muy importante para el equipo de Libertad, que pretende cortar seguramente la racha franqueada y también de paso realizar una gran Copa Libertadores. Sí, señor, está tomando muy en serio el campeonato local, en este caso Ramón Díaz, y bueno, yo estoy viendo que está tomando como una prioridad principal el torneo local, el conjunto de Libertad, y por supuesto buscando hacer una campaña brillante también en Copa Libertadores, pero veo que le tiene como prioridad el campeonato local. Sí, da esa sensación de que no quiere soltar ninguno de los dos torneos. Uno sabe de que a nivel local hay veces, no digo que sea fácil, pero es importante ganar, consagrarse, para que se fortalezca ese proceso de un técnico que vino con una chapa realmente muy interesante y que se tiene que transformar, se tiene que elevar a la consagración, ya sea a nivel local como a nivel internacional. Pero uno dice, si tienes que elegir cuál es el torneo que, no digo accesible, pero más ganable, uno piensa de que es el torneo local, que ganando ya representa estar nuevamente en la Copa Libertadores del próximo año, representa mucho dinero económicamente realmente. Si bien no hay un premio económico importante por ser campeón del fútbol paraguayo, el hecho de estar en fase de grupo es algo extraordinario en lo económico. 3 millones de dólares ya así entrada que se aseguran los equipos. Así es, realmente ese es el premio, digamos, para lo que ganan los torneos, para el campeón de la apertura o para el campeón del clausura. Justamente jugar la Copa Libertadores representa inicialmente embolsar 3 millones de dólares, Víctor Manuel. Se está demorando un poco la presencia de Ramón, seguramente la charla en ese vestuario. Es un técnico que tiene por costumbre siempre hablar y bastante con sus jugadores en las previas de los partidos y seguramente post partido. No digo que está analizando errores, ni mucho menos, pero solamente está rescatando algunas situaciones que se dieron dentro del partido y que pueden ser de valía, pasando informaciones, remarcando algunas situaciones que se registraron dentro del partido
y sobre todo seguir manteniendo a sus jugadores bien motivados. Es un técnico que se caracteriza por eso y solamente está aprovechando este momento de ganador para seguir transmitiendo ahí su estirpe, sus conocimientos en este tipo de torneos. Y poca gente hoy en cancha de Cerro Porteño, teniendo en cuenta que Libertad tiene mayor capacidad que la cantidad de gente que fue hoy a ver este partido, Víctor. Realmente Platea, nosotros vimos una cantidad interesante. Ya hay un registro, un reporte de cuántas personas ingresaron. Hasta el momento no. Aquí está. Sí, señor. 5.415 ingresantes. 5.000, mira, que metió más que Guaraní. Sí, Guaraní venía metiendo 7.000. 7.000 y un Y poco en el más. último 3.500, creo. Sí, el último partido ya fue menos, en fase de grupos. Pero en los partidos anteriores, 7.000 como estaba señalando, y después cerca de 4.000. Y ahora Libertad en este partido de fase de grupos, ya 5.415 espectadores para este partido que aprovechó el conjunto bumarelo. No, realmente el marco era interesante. La expectativa que yo tenía cuando venía era realmente otra, y después también fueron muy inteligentes en la manera que se ubicaron, ¿verdad? Sí, la sí, platea sí. esa Eso, que va para la televisión, esa imagen principal. Sí, justamente estuvo eso yo formada, estaba ¿verdad? observando y pareciera que había allí más de 10.000 personas. Sí, eso fue clave y estratégico realmente. Lo mencionamos también en el arranque. Colocaron mucha gente ahí, y porque los sectores de gradería norte, donde estaban los de la barra principal, escolta, no había mucha cantidad de gente, y hacia novena tampoco. Ahí viene el jefe de prensa, Víctor Esteco González, acomodando ya los sillones. Vamos a ver, Ramón Díaz y algún futbolista. Sí, por supuesto, la figura, el goleador de Libertad, Sebastián Ferreira. Ya están ahí para iniciar la conferencia de prensa. Muy bien, vamos a escuchar entonces al técnico del conjunto de Libertad, Ramón Díaz, y al goleador de la noche, Sebastián Ferreira. Arrancamos la conferencia de prensa del profesor Ramón Díaz y del jugador Sebastián Ferreira. Profe, buenas noches. Buenas noches. Libertad demostrando una vez más su categoría para dar la vuelta al marcador en un partido que se le presentó difícil, por sobre todo en el primer tiempo, y estimo que va a seguir tensando las líneas, por sobre todo en el medio campo, porque se mostró lento en el retroceso cuando la visita se mostró fresco y le creó problemas. Lo que pasa que parece que tuvimos un arranque muy bueno con el equipo, lo presionamos, convertimos el gol. Por ahí nos faltó un poquito de tenencia y un poco más control del juego en el primer tiempo. Y eso también es un equipo rápido, que le había explicado en la semana que de mitad de cancha para adelante era muy rápido. Pero creo que el equipo, más allá de eso, mostró mucho carácter, mucha determinación. Porque en la Copa Libertadores y dar vuelta a un resultado como lo hizo el equipo, con mucho carácter. Como digo siempre hay cosas para mejorar. Los partidos de Copa no te permiten cometer errores porque inmediatamente el adversario se puede convertir. Hoy pasó eso, pero como hablamos con los jugadores en el primer tiempo, que hay momentos donde el equipo tiene que demostrar carácter, personalidad, y creo que fue muy bueno lo que hicieron, porque lo pudimos superar, pudimos tener el control en el segundo tiempo, y me parece que lo ganamos bien. Ramón, fue determinante eso, justamente lo que se dijo en el entretiempo, de hablar con el grupo para salir con otra actitud en el segundo tiempo, como para llevarse por delante de todo, porque recién remarcaba San Vicente aquí en conferencia de prensa que Libertad tiene mucha jerarquía, y justamente eso lo consigue en el segundo tiempo. No, son los jugadores que realmente dieron vuelta a esto por el carácter, por la determinación, por la gana de seguir creciendo en una competencia importante. Y el equipo día a día va creciendo, se va dando cuenta que tiene potencial. Sí que tenemos que ver algunas cositas, porque en la Copa Libertadores un error te cometen un gol, así que tenemos que estar atentos en eso.
Pero bueno, me parece que para ganar los 2 partidos iniciales de Copa es muy importante para nosotros. Nos da mucha tranquilidad, pero no nos tenemos que relajar, tenemos que continuar. Estoy contento por ello porque realmente están haciendo un esfuerzo enorme en las 2 competencias y eso nos pone muy felices a nosotros, a ellos también, al club. Estamos en un buen camino. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Sebastián. Felicidades por la victoria. Menciona carácter y personalidad. Y tal vez también eso pudo transmitir de tener jugadores como Daniel Bocanegra, Alexander Mejía, quienes ya saben lo que es ganar este torneo, y también a Tacuara Cardoso, para transmitir eso que menciona a sus demás compañeros. Pero yo, sí, me encantan esos jugadores, pero tengo que decir que todo es a nivel grupal, ¿sabéis? La gente que entra, Antonio en el segundo tiempo también demostró mucha determinación, muchas ganas. Prácticamente lo hicieron muy bien, pudimos apretar. Franco ahí de media punta realmente jugó muy bien. Hay detalles que en el equipo de alto nivel, así que contentos, pero tenemos un grupo bárbaro y de gran jerarquía. Profesor Sebas, buenas noches. Se habla siempre de jerarquía en este Libertad de Edición 2020 y sé que a veces a los técnicos les cuesta hablar de manera individual cuando en lo colectivo el equipo está yendo bastante bien, pero una opinión acerca de que tiene al lado Sebastián Ferreira, tremendo goleador, simulando un poco lo que ha sido su carrera, también siendo como delantero goleador. Y para Sebas, este momento, 8 partidos, 9 goles, una asistencia de gol, número realmente sorprendente que a la mayoría de la fanaticada de la selección paraguaya de fútbol, como se vienen en algunos días más lo que son las eliminatorias, le hace pedir por tu nombre. Eso más el momento de Libertad, ¿qué significaría para vos? Contestar. Buenas noches. La verdad que estoy muy contento en lo personal de poder llegar a los goles. Como bien dijiste, son buenos números. Cada jugador trabaja para eso, cada delantero trabaja para hacer goles. Yo estoy muy contento de poder llegar, espero poder seguir así. Y lo que me dijiste, lo de la selección, yo creo que cada jugador trabaja para ser jugador de selección. Esa es mi meta. Ya yo estoy haciendo, creo que estoy por buen camino, y ya depende del profe si me quiere tener en cuenta. Pone muy contento porque se ha adaptado muy rápidamente al grupo. Es un jugador muy inteligente, goleador, se mueve bien. El equipo lo está poniendo en condiciones, ya sea virtud de él o que el equipo lo mete en condiciones de convertir. Así que estamos felices por él. Ojalá que pueda ir a la selección. Creo que todo, siempre cuando tenés los goleadores hay que respetarlos, hay que cuidarlos, mimarlos, y esperemos que siga en esa línea, con la humildad que tiene y que tiene el grupo. Así que esperemos de continuar de esta manera. Profesor, buenas noches. Primero la consulta, profesor. ¿Se sintió en algún momento del partido preocupado, principalmente cuando Libertad iba abajo del marcador y por ahí las cosas no le resultaban? Yo creo que no perdimos un poco el control después del gol. No manejamos los tiempos. Por ahí Nico y Mejía salían muy adelante y creo que esos errores los tenemos que corregir porque en los próximos partidos que vienen no podemos cometer esos errores. Un poco por culpa mía que lo mandé a salir a apretar muy adelante, que a veces los volantes tienen que mantener una línea donde tenemos que estar cubiertos y eso por ahí fallamos. Pero creo que fue culpa mía porque los mandé muy adelante y en el segundo, apenas el gol, no lo supimos controlar. Por eso ellos estuvieron muy bien en la pelota parada, en las contras que hicieron. Pero creo que hay que rescatar del equipo y del grupo la gran personalidad ante la adversidad, de poder revertir esas situaciones. Por eso estoy feliz por ellos, porque han hecho un esfuerzo enorme. Sebastián, buenas noches. ¿Te esperabas este momento por todo lo que te pasó en enero, porque no fuiste al preolímpico, porque vino esta oferta de Libertad y dijiste sí? ¿Esperabas este momento que el grupo te acogiera tan bien, que conviertas goles, que el profesor Ramón te dé la oportunidad? Porque está Oscar, está Adrián, está Iván, que suele jugar también un poco más adelantado, Antonio, que suele jugar también en esta posición. ¿Esperabas esto, Sebastián? Bueno, antes, sí, la verdad que yo pasé muy mal en enero, como dijiste. Yo estaba muy ilusionado con ir a la selección a jugar el preolímpico. No se dio desde que yo me presenté a Morelia.
en Morelia ahí ya me habían dicho la posibilidad y yo hablé con mi representante, yo le dije que yo quería venir. Vaya no al Olímpico, yo le dije que yo quería venir en Libertad, así que fue un poco largo el proceso y todo, así que yo estoy muy contento de poder estar acá. Yo me siento muy contento por el grupo, de que me agruparon muy rápido, me hicieron sentir parte del equipo muy rápido. Gracias. Bueno, de esta manera concluye la conferencia de prensa de Ramón Díaz y el goleador Carlos Sebastián Ferreira. Muy bien, correcto. Está Víctor Manuel. Vamos a cerrar ya también la comunicación, la conexión con ustedes desde allí y será hasta otro momento. Hasta otro momento, Germán. Genaro, digo bien. Ha sido un placer de aquí desde la Nueva Olla. Muy bien, ahí está nuestro compañero Víctor Manuel Sostoa ya cerrando su participación desde cancha del Club Cerro Porteño, donde ofició de local la representación de Libertad para recibir a Caracas de Venezuela, partido que ganó el cuadro Gumarelo por el marcador de 3-2 y derrota de Guaraní en la fecha en San Pablo. Bien, de esta manera ya estamos cerrando nuestro trabajo. Vamos a estar retornando a partir de las 11:30. Hoy a partir de las 11:30 con Jorge Chipivera, con Edwin Storrer, con Nico Ledesma, con JJ Gómez. Sí, señor. Y será hasta entonces. Buenas noches. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. El centro arriba, Ferreira, gol. Gol de Libertad Ferreira. Carlos Sebastián Ferreira, qué buen cabezazo, lo tenía controlado el equipo venezolano, decía el comentarista, pero no contaban con la astucia de la positiva. Sí, señor, Carlos Ferreira a los 20 del primer tiempo golpea al equipo repollero, quiere ser goleador también en la Copa este chico. 20 del primer tiempo, 1 el Gumarelo, 0 Caracas, noche de Copa Libertadores. Región triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Y ese era el plan de Ramón Díaz, abrir el juego por los costados, el centro desde la izquierda de Villalba, y ahí apareció con toda su potencia, con toda su astucia, anticipando Sebastián Ferreira para aplicar ese cabezazo y poner el 1-0 aquí en la Nueva Olla. Gol de Libertad, no. Se anuló todo, es gol. Gol, sí, vale. Gol de Libertad. Otra vez Sebastián Ferreira. Esta vez a los 18 del segundo tiempo. Ferreira marca el empate en la Nueva Olla. Libertad 2, Caracas 2. Libertad, región triunfante, siempre adelante, siempre mejor. Empujó Libertad, dejó de lado el fútbol pensante, fue por el pujante, el centro desde la derecha, Tacuara Cardoso que gana, peina esa pelota levemente y aparece nuevamente el goleador. Sebastián Ferreira que vive un romance con el gol, esta vez con el pie de atropellada, punteó esa pelota para empatar el partido. Alba, y aparece Franco en el área tras un despeje desafortunado del arquero. Franco y el tercero para el Gumarelo. 35 del segundo tiempo. Lo da vuelta otra vez el equipo del Repollo. Libertad 3, Caracas 2. Libertad, región triunfante, siempre adelante, siempre mejor.
creció en su juego Libertad y tenía que justificar, trasladar eso al marcador. Con superioridad numérica ahora por la expulsión de Maldonado, mucha gente metida en campo rival, en el área de Flores, el centro de Villalba. Flores que rechaza a medias, deja esa pelota servida para que Iván Franco pare esa pelota, elija el lugar para colocar e marque el terceiro para a Libertad. O que da reclamação de vocês no primeiro gol do jogo, por gentileza? El primer gol, después sacó amarilla, está anotando, sacó la tarjeta amarilla, estaba anotando, no vio la jugada, es más, lo reconoció recién ante nosotros que se había equivocado el árbitro. Por eso era que habíamos reclamado, ¿no es cierto? Hasta la pelota estaba en movimiento cuando hicieron. E uma avaliação do jogo em geral, por gentileza, também. Sí, yo pienso que el gol ese nos sacó del partido, que no nos tenía que haber sacado. Habíamos jugado un partido, sabemos el potencial que tiene Palmeiras. Primer tiempo lo llevamos bastante bien el partido, y el segundo con ese gol de entrada es como que nos sacó, le dejamos espacio y bueno, un equipo así como Palmeiras que le dejase espacio puede terminar como terminamos. Mais perguntas? Alguém tem pergunta para o jogador ou para o treinador? Eu cheguei agora, não sei se já perguntaram isso. A estratégia que você usou aqui, ela acabou completamente quando o Palmeiras marca o primeiro gol? Sí, por eso decía,